Sí, también. Ahí está. Sí, los dos, pero como dijiste poner, y lo puse. Listo. Estamos coordinados. Ya. Bueno, ahora sí. Ahora nos ponemos serios porque están grabando. Vamos a seguir sobre esa seriedad que nos caracteriza tanto a Gabriel como a mí y como a ustedes. Así que, bueno, la idea es también relacionarnos un poco con un giro que es epistemológico, pero no solamente epistemológico, y que está muy relacionado con una de las epistemologías que Gabriel sabes mucho, del sur, pero a partir de los aportes un poco de Ramón Grossfogel. Hay una pequeña diferencia, por las dudas, si hay alguien que se le escapa. Además, cuando hacemos referencia a giro, interpretemos, cuando venimos hablando de giros sobre algo, como un cambio radical. Lo interpretemos por ahora así, como un cambio radical. Bueno, ese cambio radical, en relación a lo de colonial, está en proceso de legitimación. Si bien se ha avanzado bastante, todavía son cuestiones muy presentes y muy recientes, digamos, que vamos a seguir trabajando. Bien, también vamos a seguir en la misma sintonía que la última clase. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, les voy a pedir que participen, si los escucho y las escucho, y si no, bueno, los voy leyendo con Gabriel que me va ayudando ahí en el... Bien. Rápidamente les solicito que con honestidad brutal, esta es una condición que a mí y a Gabriel nos gusta utilizarla bastante, me respondan si los siguientes símbolos y qué representan. Voy a utilizar esta lógica simplificadora que estaba en oposición a la lógica, si se quiere, la complejidad en cuanto al tiempo, porque vamos a hacer Ya voy, José. Sí, sí. ¿Manuel? Sí, no, perdón, es que me llamaba mi hija acá, me está No hay tironeando problema, para todos lados. no hay drama, la cotidianidad, la virtualidad. La virtualidad, sí. Exacto, y se agradece para romper un poco también, así que agradezcale a su hija también para romper esa estructura. Acá Gabriel nos pone: de colonialidad para la doxa da cuenta del pensamiento que analiza críticamente la matriz del poder colonial. Gracias, Gabriel. Ese dato es necesario. Y con ese dato les voy a pedir rápidamente que observen unos símbolos y, bueno, si con honestidad brutal me digan qué es la doxa. Ah, bueno. Vamos a hacer referencias concretas. ¿Por qué? Exacto, la opinión. Para algunos griegos, en una época griega, la doxa era la opinión y había como una cierta jerarquía de la opinión en relación a la epistema, que era el conocimiento verdadero. Esto póngale una comillita a lo de verdadero. Y parece que la opinión no tenía ningún sentido, no tenía ningún valor en sí. Pero bueno, abriríamos ahí una ventanita sobre la doxa muy grande que nos llevaría hacia otros lugares, pero después la vamos a recuperar a esa pregunta que nos ha hecho Raúl. Así que episteme, conocimiento verdadero; doxima, conocimiento, sentido común. Exacto. Viene el encomillado, Gabriel, ahí de verdadero y sentido común. ¿Se entiende? Porque quiere decir otras cosas. Claro, a veces caemos en excesos de aclaraciones, pero la virtualidad, digamos que no nos ayuda mucho en ese sentido. Por eso cometemos estos atropellos de exceso de aclarar. Bien, vamos, ¿estamos listos? Honestidad brutal. Si me dicen, mira, este símbolo no sé qué es lo que está presentando, papá, te fumaste algo, me lo dicen así, no hay ningún drama. Vamos. Escucho o leo a todos y todas. Solo vi 3 puntitos yo, ahora no veo nada. Ah, no vi nada. No vi nada, dos, tres puntitos. No vi nada. Estuve puntitos y una línea. Una pausa. Una pausa. Vamos de nuevo, vamos a hacer, capaz lo he hecho demasiado rápido y he sido muy acelerado. Vamos de nuevo. Ah, bien. ¿Listo? Y ahora lo vi. Una línea con 3 puntos arriba. 3 puntos sobre una línea. 3 puntos sobre una línea, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué vieron? Escuchen todas las signos de puntuación. ¿Qué más? Disculpen, Alejandra. También lo mismo, como una continuación de algo, sí. Perfecto, perfecto. Yo me inclino más por el lado de tipo pausa, así como dijo Raúl, me parece que fue. Perfecto, ajá. Lo vi, no sé qué significa, también se agradece esa aclaración de no saber lo que significa. Se agradece, no sé qué significa, signo de puntuación, ajá. Si tuviera que adivinar qué podría ser, bueno, si quieres jugar un poquito a eso, Gabriel. Hacemos
Estamos en la propuesta de Gabriel. 3 personas. Ah, mira qué interesante, ¿no? 3 personas. Bien, bien, bien. Están a full escribiendo. Che, los viernes que uno no quiere más nada, se activan ahí nomás ustedes. Yo digo, Por eso bueno. decía que los locos en realidad no somos nosotros. No, sí, totalmente. Una vía de ferrocarril. Ah, la flauta, bien, David. Ajá, mirá qué cosa. Bueno, ahí se tranquilizaron. O lo hemos inhibido. Tranquilo, no. No se inhiban, exprésense. No hay ningún drama. Bien. Ahora, escucharon todas las respuestas que dieron. Por favor, tenganlas presentes. Incluso ellas que hicieron la aclaración de seno, no sé lo que significa. Así que se agradece. Vamos con otra imagen. La voy a hacer más rápido. Estén atentos y atentas. Ahí Raúl está escribiendo. No sé si hay alguna consulta, pero bueno, me avisa. Vamos a la siguiente imagen. ¿Estamos atentos? Miren que lo hago bien cortito yo. Bien. ¿Vieron algo? ¿O fue muy rápido? No, sí. El El 8 8. es un número en romano. El 8 en número romano, el 8 en número romano. En esto no hubo problema. 8 en número romano. Bien, bien, bien. Todos vieron lo mismo y todas, o no. Hay algo que cambió. Alguien vio, dijo, no, acá. Perfecto. Parece que no. Sí, sí, perfecto. Ajá, mira. Entonces no es perfecto. Bien, ahí Catalina nos da también, siglo octavo. Ajá, bien. ¿Que lo vio? Vi. Perfecto, perfecto. Seguimos, siglo. Bien, ahí está. Bueno, me parece que en esto no hubo tantas dudas y tanto desconocimiento. Un amigo usa esa simbología para categorizar cosas. Interesante, habría que preguntarle al amigo de Paula, por qué esa y no otra. Bien. Como a mí me lo podían preguntar, pero ya vamos a ver. Siempre con Gabriel por ahí nos gusta jugar al enigmático. O a hablar un poco de suspenso. Crear clima. A ver. Bien. Bien, Sergio Gabriel. Bueno, capítulo de un libro. Bien, bien. Mirá cómo van jugando un poquito con la imaginación ahí. Interesante. Bien. Me parece que la mayoría coincide. Y ahí también podemos hacer como unas derivas ahí de esa interpretación. Así que me interesa. Bien, y vamos al último, que también les voy a dar poco tiempo y me parece que este sí va a ser muy, muy, muy conocido. Siguen escribiendo, a ver, no quiero interrumpir antes de mostrar. Full ahí escribiendo, ya me intriga. Si a Paula, Natalia está escribiendo. La línea 3 puntos, después de leer el texto del gobierno. El texto de identificar 8 romano y no el 8 origen indígena. Mirá, Paula, aquí lo que nos está tirando. Porque yo les muestro ahora el 8, que era mi siguiente imagen. El 8. Y acá nadie duda, ¿no? Ese símbolo. Y acá lo vemos a los 3 juntos. Recuerden y tengan presente las respuestas que fueron dando, que no voy a corregir ni nada, todos estamos pensando a nivel colectivamente, construyendo el conocimiento entre todos y todas. Puede ser un infinito visto desde otra perspectiva, bien, Romina, bien, puede ser un infinito ahí visto de otra perspectiva, o sea que un mismo símbolo puede significar varias cosas, estamos hablando de una polisemia, ¿no? Pero ahí hay algo que se comparte entre esta... Exacto, Gabo. El número 8 es un origen arábigo. Acá los profesores y profesoras de matemáticas nos van a dar una mano enorme. Y también están los números, el número 8 romano y el número 8 maya, en el sistema maya, que la línea que va sosteniendo los 3 puntos equivalen a 5 puntos, más los 3, bueno, hace un total de 8. Pero los 3 son símbolos que representan el 8. Va a depender del contexto, perfecto. Y el contenido en donde estén. Totalmente, Corina. Bien. Ahora, mi pregunta es, y los escucho, ¿por qué resulta más conocido los números romanos y arábigos y no los números mayas? Yo sí las escucho, o los leo, como quieran. Ahí, David dice, son los instaurados. Instaurados. Perdón. Iba a decir eso, como que esos son los que hemos visto a lo largo de la vida, digamos, con esos más trabajamos.
Ajá. ¿Y por qué será así? No sé. Una pregunta que nos gusta y nos encanta a los que hacemos filosofía es el por qué. Las que comienzan con el por qué. Son los más difundidos, dice Alejandra, en nuestra cultura. ¿De qué cultura estaremos? ¿Cuál será nuestra cultura? Eliana dice porque nuestra educación es de origen europeo. Ah, mira qué interesante. Ajá. Ivonne dice pensamiento occidental. Ah, ¿y qué quiere decir occidental? Ahí abro un paréntesis mientras van pensando. ¿Cómo podríamos hacer una referencia a lo que es Occidente? Sigo leyendo a Corina, porque va a depender de la teoría o del material de consulta que consultamos. Perfecto. ¿Quién construye ese material de consulta y desde qué concepciones lo construye? David dice, porque alguien diseñó la traza y de directrices a seguir en este lado del mundo. Bien, ¿y cuál será este lado del mundo? ¿Y cuál será el otro lado del mundo? Disculpen las preguntas. ¿Y quiénes son estos aliens? Exacto, gracias, Gabriel. Miren, todas interrupciones, somos agradecidos, Gabriel, de esas interrupciones, porque así vamos construyendo entre todos y todas. Así que gracias, Gabriel, y gracias a todos los que van y todas las que van participando. Natalia, debido a la cultura colonizadora, acá aparece el concepto de la colonización. Catalina, nos colonizaron. Bien, ¿quién nos colonizaron y a quién colonizaron? Sería una pregunta. Gabo dice, por la forma en que hemos sido educados, domesticados. Mirá qué fuerte relacionar domesticación y lo domesticado, ¿no? Con la educación. Qué fuerte digo porque moviliza, ¿no? Estamos pensando en eso, así que. Raúl dice, debido a que durante la colonización y cristianización trataron de abolir todos los escritos que tuvieron origen europeo. También hay unos datos históricos sobre eso. Sufrieron aculturamiento, sí, totalmente, Catalina, bien. Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta las respuestas que vamos dando, no se olviden de eso porque todas estas respuestas las vamos a reutilizar durante todo el transcurso de esta clase. O sea, las vamos a ir retomando de nuevo. Y va a ir y volver a hacer este ejercicio que diría Adrián Morín de religación, de reducción y ampliación, de reducción en... Raúl, perdón que no tuvieran, ahí me perdí un poquito en la redacción del chat. Disculpa, es que sí. Trataron de matar todas las lenguas, los escritos que no vinieran de Europa. Me faltó el no. Perfecto. Ajá. Bien. Bueno, entonces seguimos. Natalia, jamás nos enseñaron en las escuelas números mayas, pero sí estudiamos los demás. Mira qué interesante esto que plantea Natalia. Jamás les enseñaron números mayas. ¿Y por qué se enseñaron números arábigos? ¿Y por qué se enseñaron números romanos? Preguntita para más adelante. Tal cual, dice Romina. Bien, se adoptaron por convención. Bien, ¿y qué es lo que es una convención? Ese concepto es repotente también, Claudia. Convención. Y está muy relacionado con la arbitrariedad. ¡Ay, qué fuerte, che! ¡Qué fuerte! ¿Por qué establecemos esta convención y no otra convención? Como se darán cuenta, nos gusta mucho con Gabriel preguntar y no responde. Ahora les enseñan a los egipcios, bueno, ahí hay todo un temón con respecto a la cultura egipcia, que no es parte de Europa, pero hay algo ahí, hay algo. La manera socrática, muy bien, sí, totalmente. Compartimos mucho con Sócrates, pero con preguntas abiertas. Ahí Sócrates en algunos diálogos, digamos, por lo menos el Sócrates de Platón, hacían preguntas cerradas, pero bueno, otra discusión para otro momento. Bien, continuamos con el ejercicio. Ahora les solicito que me describan espacialmente cómo se organizan los siguientes mapas, señalando qué continentes se encuentran en el centro y cuál en las periferias. Este es mucho más sencillo, pero es necesario para hacer una especie de cartografía. Bien, vamos a ello. ¿Quién está en el centro y quién en las periferias? Solamente eso necesito saber. Este me parece que es mucho más sencillo. En el centro tenemos África. Bien. ¿Solamente África? No, Europa. Ajá. ¿Y en las periferias? Y en la periferia América, Asia, Oceanía y los océanos. Perfecto. Hablando de eso. En eso me parece que los compartimos todos. No hay ningún problema sobre esto, ¿no? Bien, ahí están a full compartiendo. Perfecto.
pero yo en el centro sigo viendo solo África. Ah, mirá qué interesante lo que plantea acá Romina, ¿viste? Solo sigue viendo África. Quiero que vean los tamaños de los continentes en este diseño de quien organizó esta representación en el planiferio, ¿no? Porque se organizan, se piensa, y esto va a estar muy vinculado con lo que va a proponer Grosfover más adelante, cuando veamos el texto. Todavía no vemos, estamos contextualizando. Cuando uno organiza y ve algo o un fenómeno, presenta una representación, lo hace desde un lugar, desde una perspectiva, desde una disciplina, de un conocimiento, de un saber, que está situado. Pero hubo una idea, de repente, en una historia, vamos a ponerla así, universal, entre comillas, que pretendió sacarle ese sitio desde donde mirar, ponerlo en un plano universal, que esto se va a volver a retomar. Acá, esperen, sigo. Corina, puede ser también para la teoría del color, la pregnancia, que se ve África. Ah, interesante, gracias. Miren, fíjense, acá aparece usted seguramente debe ser Corina o diseñadora o arquitecta, ¿no? Yo algún detalle que no había tenido en cuenta. Interesante eso, que nos está compartiendo Corina. Hasta los colores tienen alguna significancia. En esto nos pueden ayudar mucho. Todos, pero especialmente quienes se dedican a las artes. Diseñadora gráfica. Bien, Eliana dice, en realidad es una abstracción de la realidad donde no hay centro real. Ah, otra cosa más interesante, Eliana. Qué provocadora, que es esa idea, ¿no? Muy provocadora. Como si el centro tuviera que prevalecer en las periferias y aparte en realidad es una abstracción y esto está muy relacionado con la convención. Bueno, ahora sigan Quiero que me describan. ¿Quién está en el centro? Más allá de esta crítica que nos hace Eliana, muy pertinente. ¿Y quién está en las periferias acá? En términos generales. Y en términos generales, el continente americano viene en el centro, la parte central, la América Central. Bien. Perfecto. Ahí está en el centro, América Central, Estados Unidos, en el centro. Mira qué interesante. ¿Periferias hacia dónde? Estados Unidos. Y un detalle, ya que pensando un poco lo que nos mencionaba Eliana con el tema de los colores también, cuando uno representa una abstracción sobre algo, fíjense acá cómo Europa se lo ve como un continente muy chiquito y en esta cartografía se lo ve un poco más grande, ¿no? Bien, y son abstracciones. Ahora, hasta no solamente el color, sino el tamaño, puede estar diciéndonos algo que quizás naturalizamos y no es tan así, pero bueno. Sigamos ahí con el jueguito que les propongo. ¿Quién está en el centro acá? Medianamente, en términos generales. ¿Quién en la periferia? Yo veo Oceanía en el centro, también por una cuestión de contrastes de colores. Bien. El agua, otra dimensión más. En realidad el mundo es redondo. Bien, por lo que dependiendo de dónde se despliegue, corte, vamos a ver el continente que está en el centro. Interesantísimo esto de Corina, ¿no? El mundo es redondo. Bueno, hay algunas posiciones que no han llegado a ser muy legitimadas, me parece con justa crítica, que tiene que ver con los terraplanistas que no coinciden en esta perspectiva, pero dejémoslo de lado porque tiene algunos riesgos esas interpretaciones. No entremos en ese territorio por ahora. Las perspectivas están hechas mal a propósito en muchos mapas políticos. ¿Y por qué habría que hacerlas mal y a propósito, Cristian? ¿Qué tema ese, no? ¿Por qué habría que hacerlas mal y a propósito? Déjenlo para que sigan. Y ahí Cristian se enchufó también con esa pregunta. Pero acá viene una pregunta. Ahorita nos van viviendo también el resto, que es la siguiente. ¿Con cuál de estos mapas nos educamos con mayor frecuencia en el sistema formal educativo y por qué? ¿Qué les parece? Bien, Natalia, le gusta el cambio de perspectiva. A mí también, y ustedes, por eso son fundamentales a trabajar con otros y otras que nos ayudan a cambiar la perspectiva. Yo coincido en eso con Natalia. ¿Qué piensan? ¿Con cuál de estos mapas nos educamos con mayor frecuencia y tema? Con el primero,
con el Perfecto. primero, sí, y por una cuestión de que, bueno, Europa era el fin del mundo, un poco donde se pone el sol, y luego nuestra región fue descubierta hacia la izquierda, por decirlo así. Entonces, medio esa visión, pero sí por ahí esa, también compartiendo lo otro de Europa, el centro del mundo, el centro de la cultura y todo lo demás, emplazado geográficamente de esa manera. Interesantísimo. Ahí, Gabo, en tu formación, a ver, déjame adivinar por la duda. ¿Ah? ¿Diseño? Bueno, sí, Bueno, no, ya diseño. está, ya me lo he dicho. Pero es interesante porque eso nos interpela a ver qué prejuicios tengo yo, de dónde están hablando, ¿no? Pero gracias, Carlos. Fíjense esto que hace señala ahí Gabriel. Vale, Gabo, pero hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste. Sobre la historia de la filosofía, y especialmente hay un gran pensador alemán, hace referencia que el origen de la filosofía comienza en Grecia y se cuenta hacia el oeste, ¿no? Como mencionaba recién Gabo. Pero viene un señor Dussel, un mendocino cuyano, de gran reconocimiento a nivel internacional y nacional, y dice, no, en realidad no se cuenta así la historia, sino desde otra manera. Y tiene que ver con el giro de colonial. Esperen, que me he perdido un poco el chat y para mí es clave eso. El primer mapa donde se ve la Europa. Coincide la mayoría con el primer mapa, nos hemos educado así. ¿Y por qué? Creo que hasta nos cuesta encontrarnos en los mapas que plantearon nuevas perspectivas. Interesantísimo esa. Miren, están teniendo muchos temas como para trabajar en el trabajo final. Vayan anotando eso, no se los pierdan. ¿Con cuál de estos mapas nos tocamos y por qué? Me interesaba un poquito el por qué, que un poco algo tiró un Gabo ahí, porque digamos como el referente, el faro, las brújulas, ¿por qué marcan al norte? Sería una pregunta impresionante para trabajar, pero déjenlo para otro momento. Porque hasta un poema podría ser, ¿por qué las brújulas marcan el norte? Pero bueno, lo dejemos para una tarde de poesía. Ni sabía que habían planiferios con diferentes centros. Interesantísimo, Raúl. Yo un montón de cosas he aprendido con otros compañeros y compañeras que tampoco sabía. No sabía cuál era el símbolo o el sistema numérico maya. Hasta que me enseñaron varios compañeros y tuve la posibilidad de viajar a México y conocer toda una cultura muy desconocida para mí. Bien, como tantas otras que me quedan por conocer. Bien, bien. Básicamente, me parece que estamos rondando. Quiero que tengan en cuenta muy presente, todas las respuestas que han ido dando, porque nosotros nos hemos ido endoculturizando a través del los sistemas de formación, de educación. El sistema formal es uno de los más fuertes, no es el único. Acá, Corina. Creo que va por el lado de la colonización latinoamericana. Está muy golpeada. Bien. Gabo dice, para la próxima tenemos que hacer la opción de poner el mapa patas para arriba. También, eso nos vuela a la cabeza, totalmente. Inclusive hay muchas iconografías que tratan de romper con esa idea. Pero es interesante plantearnos también, inclusive en el sistema formal, cómo se han organizado los planes de estudio, pero no solamente cómo se han organizado los planes de estudio, sino cómo, Gabriela acá nos dice, con más falda en las planiferios, en las tiras de aquí, totalmente, ahí aparece. Si tenés ahí algunas de esas representaciones, pues partimos. Pero fíjense cómo el sistema formal nos va configurando una concepción de mundo que vamos naturalizando, concepto importante, naturalizar, ¿no? Como podríamos naturalizar cómo crece un árbol, pero en realidad es un proceso cultural más que natural. Más allá que estas distinciones en filosofía se discuten mucho, pero no abramos esa ventana por ahora. Y así vamos a seguir contextualizando para entrar en el terreno del texto de Ramón Grossfogel y qué nos propone. Y ahí cito primero un filósofo alemán, Walter Benjamin, donde tiene un pensamiento que fue parte de una canción en donde Lito Nevia la hace canción, no teniendo en cuenta lo que decía este filósofo, sino que la creó Lito Nevia, pero está muy en relación. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, seguramente la conocerán. Y esta idea nos interpela justamente sobre otras historias del universal occidental, por eso viene el encomillado. Especialmente, cuando me refiero a occidental, también lo traduzcamos provisoriamente
como una categoría geopolítica. ¿Qué quiere decir? Que tiene una estructura geográfica, pero que responde a intereses políticos concretos, que en Occidente se orientaban a una mirada eurocéntrica, centrada en Europa. Especialmente en lo que refiere a la constitución de los conocimientos como ciencia en las universidades. Miren qué interesante cómo se van constituyendo como ciencia en las universidades. Pensando también en que este curso está parte de un proceso de formación como educadores universitarios que somos todos y todas. Y para conocer esa historia, parafraseando Morín, tenemos que aprender a desaber lo sabido, para volver a aprender algo nuevo. Este juego, de aprender a desaber lo sabido, no es para nada sencillo, porque es bastante incómodo a veces, ¿no? Lo pasa por WhatsApp, Gabriel. Buenísimo eso. Para semejante tarea les pido que presten atención a una breve historia sobre la cultura occidental que se presenta como universal cuando parece que no es el caso. Y acá algo de esto trabajó Gabriel en la primera clase, en referencia a una mirada de una historia que se presenta como universal, pero que se discute. Pero para discutirla, primero hay que conocerla, por lo menos tener alguna referencia. Catalina dice, en el secundario, todos los que tenemos algunos añitos, se ríe. Vamos a entrar y no vamos a entrar en esos detalles. Solo se estudiaba historia de Europa, nunca llegamos a la historia americana. Qué interesante lo que plantea Catalina y cómo esto se repite. Hablábamos recién del centro, que estaba Europa y África. Y a mí me parecía algo similar que le sucedía a Catalina. Estudiamos mucho Europa y casi nada de África. Por lo menos a África, al tener el río más largo, el Nilo, por lo menos teníamos esa referencia, ¿no? Pero, o las pirámides así muy lejos. Pero para tenerlo en cuenta, fíjense esos recuerdos que cada uno va a aprender a saber lo sabido, nos dice Morín. Y ahí esto viene justamente a anclarse con lo que propone Catalina, haciendo una referencia, ¿no?, a sus años en la secundaria. Entonces, acá aparece esta historia que hacíamos referencia, aunque Gabriel también ha hecho referencia. Esto todo no es obligatorio, estamos haciendo un ejercicio de contextualización para entrar al texto de Ramón Grosfoble en relación a la epistemología, ¿no? Pero si lo quieren, se puede compartir, igual va a quedar en el video. Mira, Gabriel acá dice, incluso si se estudió alguna cultura occidental, siempre ha sido superficial frente a la historia de Europa. Totalmente superficial, inclusive con la visión occidental de la mirada, por ejemplo, de África y de otras más, ¿no? Totalmente, eso hay. Bueno, este es un librito que está también, después si quieres se lo comparto o no, o si no está el video, que es la historia de la filosofía y también del conocimiento, de Paolo Mattoni, un italiano, que hace la filosofía, y habla de 4 edades, que es lo que mencionó Gabriel, edad antigua, edad media, edad moderna, lo pongo bien en rojo, edad moderna, porque justamente en este periodo es el que más se discute, hoy en la actualidad, y el giro decolonial, el que más discute, entre otros giros, ¿no? Justamente haciendo referencia a que se naturaliza una manera de contar la historia. Recién hacíamos referencia a que la historia la escriben los que ganan, y eso quiere decir que hay otra historia de los vencidos. También, si yo tuviera que contar una historia, o por ejemplo, les tuviera que preguntar a ustedes, cuenten su historia, ¿tratarían de contar la historia de las cosas buenas más que nada y dejar de lado las malas? ¿O incluirían las cosas malas? Pregunta. Ambas, mirá qué bien, Ivonne, mirá qué bien, no tiene problema. Ahora me vamos a pedir a Ivonne que nos cuente algo malo, entonces no vamos a mentir, Ivonne, un chiste. Pero fíjense que muy bien, Ivonne, ahí yo, por lo menos, si quiero decir, mirá qué bien este profesor, empezaría hablando de las cosas buenas, por lo menos. ¿Cómo discriminar? Ahí también nos plantea otra cuestión, lo bueno y lo malo. Bueno, ahí nos abre una ventana enorme, pero no nos vayamos por ahora, porque si no, no vamos a terminar la clase. Pero sería interesantísimo si alguien quiere tomar esta parte de la clase del giro decolonial. Por ejemplo, en un CV, solo colocamos los buenos. Gracias, Romina. Mirá cómo es que cuando pensamos en plural pensamos mejor. Así que, Romina, le agradezco totalmente. Mirá cómo nos interpela. ¿Qué ponemos en el CV? ¿Colocamos lo bueno, lo malo? Solamente, bueno, o dibujamos, vamos a decirlo como para decir, mirá qué interesante. No digo que nos estamos vendiendo, porque sería muy fuerte, pero estamos mostrando lo que hemos hecho. Y lo tenemos que mostrar de la mejor manera, ¿no? Justamente pensando en el trabajo, se me venía la frase, se aprende al errar. Para mí un gran maestro es el error.
El tema es no equivocarse con los mismos errores, pero bueno, estamos ahí. No hay cosas buenas ni malas, todo es historia. Ah, interesante, Antonio. Romina, más o menos. Marianela, es que todo es lo que nos construye como persona, y en este caso como docente, totalmente. Nada más que si vamos a un concurso de antecedente y oposición y decimos, mira, en esto me equivoqué, mostramos, en esto me equivoqué, tenemos chance de que en realidad no ganemos ese concurso, pero bueno, lo dejemos para otro momento. Bueno, volviendo al tema de la historia, ¿qué me quiero referenciar? En la Edad Antigua, no vamos a entrar en las discusiones históricas que tienen los historiadores sobre qué hechos marcan en comienzo una etapa y cuál la siguiente, más allá que son muchos hechos. Pero sí podríamos hacer una aproximación, siglo IV a.C. al siglo V después de Cristo, en el caso de Antigua, y hay una separación entre el logos y el mito. ¿Qué quiere decir? Antes, en esta mirada histórica, en este periodo, digamos, especialmente en Grecia, las explicaciones estaban mezcladas, algunas causas que tenían que ver con lo racional y otras narraciones irracionales, que daban sentido. Pero a partir de este periodo, siglo V antes de Cristo, empieza a separarse y el logos empieza a considerarse, vamos a decir ahora, por razón, término. Tiene muchísimas traducciones. Logos, razón. La razón como una fuente de conocimiento verdadero y que prevalece, ¿no? En ese periodo. Después, en Edad Media, hay una edad alta y baja, no vamos a hacer algunos detalles. Exacto, gracias Gabriel. Logos, razón, por ahora, tiene muchísimas traducciones más. Predomina la fe, que es otra fuente de conocimiento. Pero la fe había sido capturada, esa fuente de conocimiento, por algunas religiones dominantes en Occidente, especialmente judío-cristianas, como posibilidad de conocimiento verdadero, pero por medio más que nada de sus dogmas. Un dogma justamente tiene la condición para ser tal que no haya que explicarse en sus principios básicos, sino partimos de una certeza, que la conocemos por una fuente que no tiene que ver con lo racional. Bien, gracias Gabriel. Fe, razón divina, verdad divina. Perfecto. Y acá aparece la edad moderna, en donde se recupera esa razón, pero ya no tan emparentada con la naturaleza, sino con una razón mecánica, como fuente de conocimiento verdadero, que predomina sobre otras fuentes de conocimiento. Fuerte etapa de colonización de Europa sobre el resto del mundo. Por eso lo subrayo, porque ahí se da una colonización. Y vamos a ver de qué tipo de razón estamos hablando y qué autores hacen referencia a la construcción de esa subjetividad, quiero decir, de ese criterio, más que nada. Mecánica, razón de la naturaleza, así se ve el mundo. Bueno, son criterios ópticas para ver el mundo. Y en la edad contemporánea o postmoderna, que sería la actual en la que vivimos nosotros, a partir del siglo XVIII en adelante, continúa predominando la fe como fuente de conocimiento, pero su verdad, esto es interesante, comienza a ser cuestionada y coincide con la hegemonía de Estados Unidos, más los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, sobre el resto del mundo. Una de las crisis sobre la verdad posmoderna se da sobre el supuesto de que la historia occidental es una historia universal. Entonces, varios movimientos culturales, son muchísimos, filosóficos, científicos, artísticos, intelectuales, políticos, empiezan a criticar desde múltiples perspectivas esta supuesta verdad universal. Uno de esos movimientos, mira, viene a ser el giro decolonial, que es un movimiento re heterogéneo, les comento. No es algo homogéneo que decir, esto quizás a los que no provienen de las ciencias sociales les resulte, o las humanidades, un poco áspero, que ahí la definición y la ciencia exacta, digamos, genera ciertos movimientos que a uno lo ponen por lo menos incómodo, ¿no? Pero tranquilo, manifiesten esa incomodidad y si no se entiende, volvemos al punto, no hay ningún problema. Y ahí yo meto a Dussel, seguimos en el contexto, miren la importancia que le estamos dando acá con Gabriel al contexto para tratar de dar el sentido al texto de Ramón Grosfoguel. Ahí aparece Dussel, les decía, el mendocino, cuyano, exiliado, vive en México, viejito, ya está. Hay videos, que lo pueden ver, ¿no? Pero hay un texto central, hay uno anterior, pero el texto central de 1998, que es la Ética de la Liberación, señala esto, miren, hay dos paradigmas, horizonte eurocéntrico y horizonte mundial. El eurocéntrico reduce la historia del mundo al estudio de un fenómeno europeo y se consolida en el Renacimiento, edad moderna. Y miren lo que impacta ese periodo, y especialmente dentro de la modernidad, el Renacimiento, para lo que es el arte. Estoy pensando en los arquitectos y estoy pensando en el diseño en este momento. Y fíjense, hay otro horizonte mundial, concibe la modernidad como centro,
pero en relación a las periferias que lo constituyen. Y acá aparece algo que estaba invisibilizado en el horizonte eurocéntrico. Hay un lugar para lo no europeo. Por lo menos en principio lo denomina periferia. Hay un ejemplo, España es referencia a Amerindia, y aparece otro concepto, Amerindia, México, Perú, fíjense la reducción. Europa colonizadora toma ventaja sobre el mundo otomano musulmán, que era otro imperio, India y China, a partir de la explotación de las periferias. Temón, pero que no vamos a entrar por ahora ahí. Otro documento, otro texto. Pablo, Sí, Gabriel. Antes de, ¿podés volver al anterior? Sí. Quería saber si quedó claro esta parte donde se está posicionando el texto, ¿no? Porque a partir de aquí, si no se entiende, no se puede, va a ser como un efecto dominó que no se va a entender lo que sigue. Entonces, me parece que es necesario preguntar si quedó claro para todos, por lo menos en la línea histórica, el cuarto punto y el problema que estaba señalando vos, porque de ahí se anuda todo lo demás, me parece. Exacto. Entonces, para preguntar, porque a veces uno cree que entiende y totalmente, sí. Totalmente. Está. Gracias, Gabriel. Es simplemente preguntar eso. O sea, si se entiende, buenísimo. Entonces, genial, vamos, joyo. Yo creo que sí, pero no vale porque yo ya lo leí. Exacto. yo no cuento. Exacto. Pero bueno, no, pero gracias, Gabriel. Miren, vuelvo lo mismo que le decía recién Natalia. Gracias, Gabriel. Construir el conocimiento entre todos es mucho mejor. Contra más plural, esto también es quizás una pequeña sugerencia, si se quiere, didáctica, que es algo que hacemos con Gabriel, con nuestros estudiantes en la clase. Tratamos. A veces se puede y a veces no. El número a veces atenta contra esto. Pero bien, gracias, Gabriel. Hasta ahora la gente parece que lo va entendiendo, los compañeros y los colegas, así que bueno, quedó claro. Bien, hay dos horizontes, eurocéntrico y mundial, para Dussel, que va a anclarse en lo que va a proponer después un poco Ramón Bloch-Fowler. Perfecto, hasta ahora lo vienen entendiendo. Bien. Ahí hay otro textito que no es obligatorio, va a quedar en el video, pero de todas maneras, si lo quieren, pero es un texto denso, porque ¿qué es lo que hacen? El ejercicio de deconstruir, de aprender a saber lo sabido, es un ejercicio que lleva mucho tiempo, digamos, porque hemos tenido siglos educando de una manera que le hemos naturalizado y deconstruir esa manera lleva mucho tiempo. Acá con Gabriel hacemos resúmenes, recortes. Y este es uno de los recortes, Rodríguez Reyes, si quieren se lo comparto, pero no es ni obligatorio ni complementario este texto, solamente lo quiero mencionar, que está en relación al sistema de mundo y el sistema eurocéntrico de diseñado Dussel. Fíjense, el giro de colonial, nos dice Rodríguez Reyes, es un cambio de dirección en la comprensión de la modernidad. Cambia la comprensión de la modernidad. En 1942, con la llegada de España al continente Abya-Yala, se está refiriendo a América, pero con otro término, fecha que Colón pudo dominar a indígena, hacerse de sus tierras, empieza así con una nueva era mundial, la colonialidad. Y esto estoy seguro que en los planes de estudios no lo hemos visto, poco hemos visto hablar como una era de la colonialidad. De por sí, primero porque es una conceptualización muy reciente, pero sí hay antecedentes anteriores que hacían mencionar algunas discusiones entre Alberti y Sarmiento, por ejemplo, para que ustedes vean, se puede hacer una referencia a desde dónde pensar nuestra América. Bien, y algunos movimientos que colaboraron con el surgimiento del giro colonial, vamos a nombrar algunos así rapidito, y les voy a pedir si conocen algunos de estos autores que están siendo de mucho estudio y discusión, con referencia a esta nueva manera de pensar, si se quiere, desde otra epistemología, de otra episteme que no tiene que ver con un horizonte mundial eurocéntrico. Bien, ahí siguen escribiendo, me avisan. Uno es la filosofía de la liberación. Surge a finales de la década de los 70 en Latinoamérica y se extiende. Es un movimiento filosófico, literario, artístico, cultural. En 1976, Dussel escribió un libro cuyo título fue Filosofía de la liberación, donde expresa verdaderamente la necesidad de una filosofía posmoderna. Recuerden, el 4 periodo, ir un poquito más allá de ese periodo. Y bueno, recién leyendo textos de feminismo de coloniales encontré a Abya-Yala, pero no en las academias específicas. Mira qué interesante. Bueno, hay textos del feminismo que son parte de la academia, o por lo menos de una academia subalterna. Ese concepto es central también. Ivonne, a ver, déjame adivinar, Ivonne, ¿me habías dicho? ¿Venís del arte, de la ciencia o de qué ciencia? Ahí me confundo, Ivonne. Sí, arquitecta. Soy arquitecta. Bien.
Bueno, el habitar, me imagino, para ustedes, el territorio es un término de muchas disputas. Perfecto, gracias, Ivonne. Sí. Bueno, las primeras materias filosóficas o con una orientación filosófica fue en primer año de cursando arquitectura, en el nuevo plan de estudios. Mirá, es una lástima que no se recupera o casi no se recupera en los años siguientes, pero fue muy importante su impronta latinoamericana en el primer año de la facultad. Perfecto, bueno, pero ya es un paso, Sí. ¿Te acordás de algún texto de alguna autora o autor del feminismo decolonial? Así que te acuerdes. Y ahora estoy leyendo mucho a Adriana Guzmán, es muy reciente. Es una feminista. Bien, no la conozco. De Bolivia. Bien. Adriana Guzmán, lo vamos a tener en cuenta. Pero estoy ahora más con Adriana Guzmán, por ejemplo. Perfecto, ya vamos a investigar sobre ella. Y si querés compartir un texto acá, bienvenido. Bien. Perfecto, gracias. Se aparece, fíjense cómo vamos construyendo y demás, cómo desde distintas perspectivas vamos armando la clase. La filosofía de la liberación contribuyó mucho. Miren el año, 1976, en ese año yo nací, incluso ese año tan fuerte para la historia argentina. Análisis del sistema mundo, cartografía, genealogías, perspectivas narrativas de dónde pensar el mundo. Ahí están los mapas. El fundador de esta perspectiva o movimiento intelectual es Manuel Wallerstein, que es un sociólogo norteamericano. Acá la metáfora del sur y el norte es muy fuerte, y acá Gabriel nos puede hacer una referencia a la idea de las metáforas, ¿no? En donde acá hay Manuel Wallerstein, que es un norteamericano, el lugar de enunciación es muy importante para el giro decolonial. ¿Desde qué lugar hablo yo? ¿Desde qué espacio corporal hablo yo? Será él, si es un norteamericano, viene del norte, pero su discurso capaz obedece al sur. Es interesantísimo esto, pero bueno. En su perspectiva, parte de comprender el mundo de una teoría, más que nada la teoría de tendencia, teoría económica, política económica, de la existencia del centro y las periferias, lo que veníamos viendo. Los mexicanos de origen mexicano que habitan en Estados Unidos son los grupos mexicanos, chicanos, que pelearon entre los cuales caben destacar, que estaban en contra del racismo, es decir, que su cultura sea subsumida por la cultura norteamericana. También podríamos hablar de los estudios postcoloniales, más que nada en India, Cuba y Spivak. Es necesario. Miren el año, fíjense, 1988. ¿Por qué me refiero al año? Porque los procesos de colonización no han sido todos homogéneos. Han habido distintos movimientos de proceso de colonización y también han habido distintos movimientos de proceso de descolonización. Si bien nosotros nos hemos independizado políticamente ya hace un poquito más de 200 años, el proceso, el giro decolonial no se refiere solamente al proceso de independencia, sino de emancipación de pensamiento, que es otra idea mucho más potente, ¿no? Sigamos acá. Aparece Guga, Spivak, que son los motores de arranque de los estudios postcoloniales. Fíjense, ya no hablamos de lo decolonial, sino lo postcolonial. Y acá hay categorías que se comparten, pero hay categorías en disputa entre estas dos giros, digamos. La razón es muy sencilla, dice estos grupos de pensadores indios en las universidades angloparlantes, que enseñaban inglés también, quiero decir, a referencia a eso, que se identificaron con un primer momento con los estudios subalternos, los que posteriormente integrarían lo que se conoce como estudios postcoloniales, acá partiendo de un sujeto subalterno que está subordinado, que está jerarquizado en forma inferior, como un ser humano de menor rango. Tuvo una influencia muy fuerte de lo que son las filosofías francesas, postestructuralistas y estructuralistas, Foucault y compañía. Todos estos nombres que voy tirando así al azar con Rodríguez y más con Gabriel, ¿les suena, les resulta algo por lo menos conocido en alguna de sus partes de su formación? Para más o menos saber, y porque uno va rápido y me interesa ver si no lo han escuchado en algún momento. Bien, María Yoná, Ivonne sí. Lamentablemente no, soy ingeniera. Bien, claro, es que también depende de la rama. Bien, nunca, no, sí, para tener, sí, Ana, ajá. No, bien. Alejandra, yo tampoco, ¿no? Es para dar referencia. Que para el que le interese le podemos dar más textos de esto, pero se van a volver locos en cuanto por el tiempo. Nosotros priorizamos algunos. Sí, Gabriel. Hay texto de todo eso. Si les interesa quizás alguna línea particular de las que está mencionando Pablo para sus lecturas personales, nos piden. De todo eso tenemos. Exacto. Bueno, ahí menciono rapidito. Ahí también, bueno, les agradezco ahí
su respuesta, porque ese me da un horizonte pedagógico para dónde seguir la clase, ¿no? También están los marxismos y el feminismo negro, no hay uno solo, sino hay mucho. Ahí el protagonismo de Ángela Davis, claro, ahí. La epistemología del sur, Meneses y Boaventura Sousa Santos, especialmente Boaventura Sousa Santos, que en esto Gabriel sabe mucho y le podemos pedir muchas referencias, pero su idea de una justicia epistémica es muy fuerte y muy potente, en donde podemos conocer conocimientos desde otras geopolíticas del mundo. Y ahí aparece la idea de la filosofía del sur. ¿Podría hacer, Gabriel, una pequeña mención en referencia a la metáfora del sur? Si podés, si no, continúo. Sí, brevemente. La idea sur no es sur geográfico, porque puede haber sures en los nortes o nortes en los sures, porque sur en realidad es una estructura global de pensamiento. ¿Qué sería esta palabra, esta frase tan compleja? Es que se tiene una idea de dominación cognitiva en relación al conocimiento o en relación a las producciones de conocimiento. Entonces tenés epistemologías del norte, caracterizadas por las ciencias que nosotros conocemos, ¿no? La, qué sé yo, ciencia química, física, el modelo científico con el cual todos nos hemos formado, y las epistemologías del sur, que son un tipo de conocimientos que no están institucionalizados, qué sé yo, desde prácticas chamánicas hasta distintas formas de trabajar con las plantas o los venenos o lo que sea. Entonces, la idea del sur es una metáfora generadora de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Darte cuenta de que históricamente nosotros hemos generado un eje de coordenadas donde el norte y todos los países, entre comillas, norte, representan conocimientos elevados, conocimientos útiles, conocimientos pertinentes, conocimientos necesarios, y todo lo que es sur es conocimiento de baja categoría, de bajo nivel, conocimientos despreciables o pseudo conocimiento o no conocimientos, al finalmente. Y acá aparece una palabra muy importante que es el abismo, el pensamiento abismal. El conocimiento del norte, de la ciencia europea, genera un abismo, un corte cognitivo, donde sucede que todo lo que está más allá del modelo científico de producción de conocimiento, o no existe o no vale la pena estudiar. Exacto. Ese es el abismo. O no Exacto. existe o no vale la pena estudiar. Eso sería, en 2 minutos, Exacto. una corriente que viene de la década del 80 desarrollándose. Exacto. Pero gracias, Gabriel, porque eso me da pie para también, fíjense, anclar lo que venís compartiendo, lo que venimos contextualizando. Imagínense que todavía no vemos el texto de Grofogel, pero tranquilo, ni tranquila. Pero anclarlo con esta pregunta de Gabo, relacionándolo lo visto anterior, el sur es una indisciplina. Yo pensaba entre la transdisciplinaridad entendida por Edgar Morin como una conducta indisciplinada, algo de esto hay con lo que vendría a denominarse el diálogo de los saberes en un contexto de ecología de saberes. Ese texto también de Boaventura Sousa Santos está muy anclado y muy relacionado con lo que Morin llama el pensamiento ecologizado. Ahora, Morin sigue teniendo todavía una matriz, esta es una opinión totalmente y muy posiblemente equivocada. Morin todavía sigue teniendo una visión bastante eurocéntrica, más que nada cuando plantea el valor de la duda. Ya vamos a ver por qué. Es una duda moderna, él llama. Pero no entremos en territorio. Pero se ve interesantísimo cómo van conectando una cosa con otra. Así que me parece muy interesante eso. Algo similar en Occidente y Oriente, bien, totalmente. Hay un autor, no vamos a entrar en detalle, que dice que, bueno, Oriente es un invento de Occidente. Estoy tirando así ventanitas que son muy potentes, pero lo dejemos para otro momento si quieren, porque si no, no quiero llegar a Ramón Grofogel, que es un sociólogo puertorriqueño, que es uno de los textos que queríamos abordar y además que también da continuidad a todo esto, ¿no? Uno de los tantos, hay muchísimos más. Gracias, Ivonne. Dice, se me viene a la mente la frase popular, encontré mi norte. Bueno, bien, ahí a eso se refiere también esa matriz cognitiva desde donde se establece, ¿no? Que Gabriel hacía mención recién. Y aquí llegamos al final a lo que es el giro de colonial. Y ya se habla de una crítica de la colonialidad.
Más que nada se da esta colonialidad sobre distintos criterios, ya aparece Quijano, un sociólogo peruano y demás, que no vamos a entrar, pero también quizás le resulte familiar o no, no lo sé, que se da sobre el saber, los conocimientos, sobre el género y sobre el ser, que este es uno de los más profundos, que no vamos a entrar. Ahí hay un texto de otro representante, que es Maldonado Torres, hace referencia a la colonialidad del ser, cuando naturalizamos en el sentido común que la visión eurocéntrica es la visión universal, es muy difícil de criticarla. Lleva muchos siglos en eso. Pero el mundo colonial se industrializó en el siglo XVIII y la ciencia en general, y las sociales específicamente, las ciencias sociales en particular, se constituyeron a partir de esta realidad, y fue entonces en donde los países liberales europeos, desde donde empiezan a emigrar las ciencias sociales, lo que se conoce como conocimiento científico con validez universal. ¿Por qué pongo aquí esta pregunta? Porque ustedes me dirán, bueno, pero nosotros no somos ciencias sociales, pero son profesores, ¿no? Y profesoras, y están haciendo un acto educativo. Y justamente los conocimientos que más se han destinado a estudiar el acto, la práctica educativa, más que nada proviene de las ciencias sociales. Entonces, ahí empieza a imbrincar y articular mi formación disciplinar con mi práctica disciplinar, que por lo menos debo tener en cuenta estas ciencias sociales, ¿qué dicen al respecto de esa práctica social que estamos teniendo? Más allá que uno podría hacer una práctica profesional, estoy pensando en un ingeniero u otro, que también interviene en un campo social. No es solamente la disciplina en relación estricta como algún dato puro, pero podemos charlarlo, porque ahí empiezan, por ejemplo, una de las ciencias sociales, la sociología, otro el psicoanálisis, otro la antropología moderna. Y si uno empieza a pensar quién es el padre de la sociología, uno podría decir rápidamente, no estoy diciendo que lo sea, Comte, por ejemplo, europeo. ¿Quién es el padre de la psicología? Toma un poquito de agua, Pablo. ¿Cómo? Toma un poquito de agua. Sí, que no tengo mano. Anda a buscarlo. Sí, total, la última, mientras vaya, le puedo responder preguntas a los estudiantes. Un vaso de agua para que no se me... Claro. Pobre, se estaba por morir, Pablo. ¿Qué pone acá? A ver, Cristian dice, lo avisal, lo post-avisal de Sosa me parece también algo muy copado. Bueno, hay un texto muy interesante que se llama la ciencia moderna de Sousa, es un texto de 30 páginas que sintetiza todo su pensamiento, que se los podemos pasar si quieren, es muy fácil de leer. Antonio dice, el aporte, ¿pueden hacer alguna referencia en ese sentido a la Revolución Cultural China, ya que en ese momento se consideraba periferia? Mira, sobre eso yo no sé, te soy sincero, Antonio. O sea, conozco datos históricos como cualquiera que haya visto un documental o haya leído un par de noticias, pero no sé más que eso. Así que, Antonio, ahí no te puedo ayudar. Natalia, no que no muera. Sí, pasalo. Bueno, buenísimo, se los paso. Y eso que vos pusiste acá, Catalina, sobre encontré mi norte, también va con la primera pregunta que ha hecho Pablo, de esta cuestión de por qué la brújula marca el norte, porque no es que la brújula esté en un lugar que es por el magnetismo, pero ¿por qué ese lugar la llamamos norte? Ahí estaba el chiste de la pregunta. Ahí estás, Pablo. Exacto. Inclusive podríamos profundizar mucho. Yo le digo a mis estudiantes, si vamos al norte, ¿vamos a llegar al norte? Es una convención abstracta. Y algo similar podríamos pensar, no se me enojen los profesores y profesoras de matemáticas, con los números. Los números también tienen que ver con una convención abstracta, es una ciencia formal. Pero bueno, no me toca acá, que hay un norte geométrico y norte magnético. Interesante. Está viendo para hacer el curso de 20 horas, pero ya se me ha pasado una hora. Tiempo cronológico nos mata. Pero esto que queríamos hacer referencia, que viene haciendo hablado también y están compartiendo, que estamos aprendiendo entre todos y todas. ¿Quién es el padre? Les decía, por lo general, decía recién Comte, psicoanálisis, hoy, antropología moderna, podríamos pensar en Levi-Strauss. Ahora, ¿por qué no hay madres en la ciencia? Y esta es una pregunta que con Gabriel trabajamos bastante, y incluso el movimiento del género lo viene trabajando. Ya vamos a hacer canción sobre eso. Pero, Pablo, sí, te escucho un poquito cortado, no sé si los demás te escuchan así. Si soy solo yo, no pasa nada. Pero hola, quería chequear si los demás hola. Mirá, dice que también se está escuchando un poquito cortado. Hola. Salgo y vuelvo a entrar. Dale.
Disculpen, ¿eh? Porque justo estaba diciendo cosas interesantes y se cortó. Cuando no, el internet no jugando a favor nuestro. Igual, ya el viernes que viene vamos a estar cara a cara, así que de última, si se corta, vamos a estar ahí presencial. Había leído que si después, que sí querían que le pasemos el texto, así que después se los pasamos. Cristian dice, hay un mapa que muestra el tamaño de Argentina respetando la perspectiva de los kilómetros cuadrados, está muy bueno, si quieren se los paso por acá. Dale, pasalo por WhatsApp, buenísimo. Bueno, acá hay un cuento. Ah, ¿estás ahí, Pablo? Listo. Sí, ahí estoy. Dale. No, pero me compartan eso que estaban diciendo, me interesa Sí. muchísimo. Sí, a mí Inclusive también. hay un geógrafo en la universidad que ha trabajado distintas cartografías y demás, no me acordaron el nombre, pero creo que está en el grupo, Gabriel. Pero ya le vamos a solicitar distintas maneras de cartografiar, me parece interesantísimo eso, ¿no? Así que comparto nomás, Cristian. Se agradece. Bien. Y aquí llegamos a, si podés, Gabriel, dame el poder, que lo he perdido para de diapositiva. Ah, a ver, espera. ¿Dónde estás entre toda esta gente? Poder, hablando de la colonialidad. En este caso, Gabriel, estás muy colonizante. Sí, estoy... ¡Mi power! Estamos haciendo bien. No te veo, Pablo. Natalia, Ah, mira, ahí te María, tiene. Ivonne, Cortina, Catalina. No te veo la burbujita. Ah, no me vi. Pero no te encuentro, ¿no? Digo, acá estás, Pablo. Listo. Ahí está. Listo. Bien. Ahí te piden después compartir de nuevo el link, Gabriel, del grupo de WhatsApp. Perfecto. Bien, y a fin llegamos al texto de Ramoncito Grossfogel. Y aquí terminó el curso, dijo. Hablamos del contenido y nunca hablamos del texto, algo que nos suele suceder a filósofos y filósofas. Pero bien, el texto tiene una densidad, por eso era necesario contextualizarlo mucho, porque quizás les resulte un poco áspero, o no, capaz de un prejuicio mío, porque hay muchos datos históricos y demás, algunos que inclusive yo cuando lo leí por primera vez no los conocía. Bueno, aparece, inmediatamente se nombra Boaventura Sosa Santos, se pregunta, ¿cómo es posible que el canon del pensamiento en todas las disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, fíjense que acá habla de humanidades y otro momento va a hablar de ciencias humanas, que ese es algo no resuelto, pero no entremos en ese territorio. Vuelvo, ¿cómo es posible que el canon del pensamiento en todas las disciplinas de ciencias sociales y humanidades en las universidades occidentalizadas se fundan en el conocimiento producido por unos cuantos hombres de 5 países europeos? ¿Cómo lograron monopolizar la autoridad del conocimiento en el mundo? Estas teorías sociales, basadas en la experiencia sociohistórica de hombres de 5 países occidentales, constituyen la base teórica de las ciencias humanas en las universidades occidentalizadas de hoy. El conocimiento producido a partir de la experiencia histórico-social, la concepción del mundo subglobal, también conocida como un mundo no occidental, se consideran, lo que decía Gabriel acá, inferiores, están segregadas, como un apartheid sería epistémico, separadas, discriminadas. ¿Cuáles son los procesos, se pregunta Ramón Grossfogel, históricos mundiales que produjeron la estructura de conocimiento fundada en ese racismo, en esa discriminación racista, sexista, de conocimiento? Y para eso tiene que volver hacia, acá dice, retoma varios siglos hacia atrás. Por eso volvemos a hacer un ejercicio en donde la historia o las discusiones históricas tienen un rol importante. Ramón Grossfogel habla de privilegio epistémico del hombre occidental en las estructuras de conocimiento en las universidades occidentalizadas, es resultado de 4 genocidios epistemicidios a lo largo del siglo XVI. Miren qué fuerte. O sea que esa estructura parte para Ramón Grossfogel en el giro colonial desde, no solo Ramón, hay otros más, pero ahora estamos con Ramón, de 4 genocidios epistemicidios. 1 contra el pueblo de origen judío-musulmán, la conquista andaluz, contra los pueblos indígenas en la conquista del continente americano, contra los africanos raptados y esclavizados del continente americano, contra las mujeres quemadas vivas bajo acusación de brujería en Europa. Ahora les pregunto, ¿qué caracteriza? Hagamos una pausa. Salimos del genocidio además como estructura de construcción de este tipo de criterio de conocimiento. Y yo les pregunto, ya volvemos a retomar esto de los genocidios y epistemicidios, que son conceptos fuertes, ¿no? ¿Qué caracteriza al conocimiento científico como un conocimiento objetivo? Los y las escucho. O los leo, o las leo.
características de un conocimiento objetivo. Hola. Hola, Marianela. Yo creo que tiene que ver con la posibilidad de replicar experimentos Ajá. o sea, de replicar resultados, en definitiva. O sea, Bien, ajá. Controlando la metodología, siguiendo un orden específico de pasos y demás, tratar de replicar los objetivos, los resultados, ¿no es cierto? Me parece que eso es lo que hace objetivas a las cosas, como que es un dato duro, independientemente de la interpretación que uno haga. Bien, bien, está hablando de métodos, de datos duros, de resultados. Acá Natalia también le suma a lo que, gracias Marianela, dice que está desprovisto de emoción y lo pregunta. ¿Quién le contesta a Natalia? Yo no voy a contestar ni Gabriel tampoco. Estamos pensando entre ustedes, con ustedes y entre ustedes. Mirá qué interesante cómo surge una pregunta a partir de otra pregunta. Miren que nosotros cuando tengamos que evaluar vamos a repreguntar en vez de responder, ¿eh? Como está haciendo Natalia acá. ¿El objetivo está desprovisto de emoción? Dice Natalia. ¿Qué le parece? Catalina, que como vi en clase de que ser productor, esa era la bio. Es la noción de productividad, que el conocimiento místico, pero también me ha mencionado. ¿Y qué dice un conocimiento objetividad? ¿Existe un conocimiento objetivo en ciencia social? Bien, respecto a la pregunta, por ahí esto es una respuesta muy personal mío, pero tiene que ser reproducible por un tercero, es decir, yo lo hago desde mi casa, propongo hacer algo, doy el método, todo lo demás, lo demuestro y luego, por ejemplo, vos, Pablo o Gabriel, desde su casa lo replican y tienen que dar el mismo resultado. Si da el mismo resultado, yo lo considero que ese conocimiento o ese acto es objetivo. Bien. ¿Se me escucha? Porque me están diciendo que se me corta. Sí. A ver, habla un poquito más. Hola. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora bien, pero recién se cortaba. Bien, hoy no es mi día con el audio. Vamos, se acabó con esto eso. de conocimiento objetivo me suena que, visto de diferentes puntos de vista, a llegar a las mismas conclusiones. Ajá, aparece el perspectivismo, distintos puntos de vista, aparece la intersubjetividad, que es lo que mencionaba recién, creo. Dejar de lado lo subjetivo, las emociones estarían dentro de lo subjetivo. ¿Por qué digo esto? Porque estos criterios que ustedes están de a poco, que han naturalizado en algún sentido, pero de a poco describiendo, hacen a la constitución de un tipo de conocimiento que justamente se legitima para Ramón Grofauer en este periodo de la modernidad, de colonización. Acá dice Romina, coincido con Gao, es decir, que el conocimiento objetivo deja de lado lo subjetivo. Fíjense, a ver, recuerden cuando yo les mostraba la imagen y les decía a qué disciplina obedece, casi no aparecía el sujeto. Y eso lo hice a propósito, con Gabriel lo hicimos a propósito, para que surgiera esto y se problematizara esto. O sea que el sujeto no tiene, para que haya un conocimiento objetivo, voy a agregar neutral, voy a agregar universal, y a todo eso le vamos a meter mucho entrecomillado, el sujeto tiene que anularse, tiene que separarse. Y hasta la crítica de Morín sobre eso. Pero ahora hay otra crítica que viene de provenir del giro de colonial. Ahora volvamos a Ramón Grofauer. Dice, estos textos son de Ramón Grofauer. Filosofía cartesiana. Y acá aparece un filósofo francés que es un representante, uno de los representantes que da comienzo, si se quiere, al periodo de la modernidad, que se pasa como un conocimiento verdadero que se proviene de una fe, en donde está muy dogmatizada, a un conocimiento verdadero que proviene de una razón. Ahí aparecía mucho el empirismo que está de fondo. Acá hay escuelas de conocimiento que son como antecedentes para la epistemología, que están un poco enfrentados, pero que están emparentados en algún punto, que es el empirismo por un lado y el racionalismo por el otro. Pero, ¿qué es lo que están? ¿En qué se pelean por ahí? En la lucha por establecer un solo conocimiento verdadero. Y para eso tenemos que, en términos objetivos, sacar toda la dimensión del sujeto, sacar el cuerpo, sacar el territorio, para pensar una razón universal y que sea equiparable a el criterio de verdad, por ejemplo, en la Edad Media, que podríamos establecer lo que prevalece a partir de Dios. Por ejemplo, sacamos a Dios como criterio de verdad, ponemos esa razón. Y esa razón
la establece o se llega por un procedimiento, un método de un yo pienso. Y acá aparece la filosofía de Descartes. Acá bien dice, y bueno, universal, claro. Gabriel, racionalismo, el fundamento de la verdad en la razón, empirismo, el fundamento de la verdad en la experiencia, que tiene que ver con una fuente de conocimiento que es con la experiencia sensible, no de los sentimientos, claro, que así me puso el estudiante, pero no importa, sino de aquello que se puede experimentar, que decían ustedes recién. El fuego quema, bárbaro, denme un encendedor y una mano, y vemos si quema, y les puedo asegurar que van a tener un conocimiento muy fidedigno en ese sentido. Pero volviendo acá un poco, si se quiere, a don Descartes, la filosofía cartesiana, fíjense lo que dice Ramón. Debo comenzar cualquier discusión sobre la estructura del conocimiento en las universidades occidentalizadas, como quizás podría ser la universidad nuestra, no lo sé, hablando de la filosofía cartesiana. Se supone que la filosofía moderna se fundada por René Descartes con su propuesta: yo pienso, luego existo. Separa el pensar, primera certeza, no puedo dudar de que estoy dudando, del existir, con un cuerpo pensante en un lugar, en un territorio. ¿Han escuchado en algún momento a don René Descartes? Pienso, luego existo, de lo único que puedo dudar, de lo único que puedo tener certeza es de que estoy dudando. Bien. Un nuevo cimiento de conocimiento, dice Ramón Grosfoll, producido por el cartesianismo, ya no es el Dios cristiano, sino un nuevo yo, que es un yo que está muy emparentado con la razón. Si bien Descartes nunca define quién es este yo, es claro que en su filosofía ese yo reemplaza a Dios de la cristiandad. Como criterio de verdad estamos hablando, como un nuevo fundamento del conocimiento. Para Descartes, el yo puede producir un conocimiento que es verdadero, más allá del tiempo y el espacio, por eso es universal, en el sentido de que no está condicionado por ninguna particularidad, y es objetivo, entendido como equivalente a neutralidad. Desde esta posible visión cartesiana se argumenta que este yo puede producir un conocimiento desde el ojo de Dios, utilizándolo como una metáfora, tema que está trabajando mucho Gabriel en ese sentido, la metáfora. Bien, totalmente, ahí Gabo, esa definición lo salvó de lo que totalmente, tengan en cuenta, ahí gracias Gabo, ese dato, que inclusive don Descartes hacía referencia o introducía el concepto de Dios, o por ejemplo, se expresara en algunas de sus ideas en latín, hacían de repente que no perdiera su vida, digamos, porque estaba postulando otro tipo de criterio de verdad. Estamos en disputa, una lucha por el criterio de verdad. Recuerden, estamos en la modernidad, pasando de la Edad Media a la modernidad. Entonces, gracias, Gabo, ese dato es interesante. Pablo. Sí, Gabriel. Antes de pasar, quisiera saber si todos están entendiendo, porque como acá es profundamente filosófico el tema, entonces como claramente no todos vienen de la disciplina de filosofía, o sea, creo que lo único que viene de filosofía somos vos y yo. Entonces, merece la pregunta si estamos todos en la misma página, si se está entendiendo, ¿no? Simplemente para chequear, ¿no? Bien. Totalmente. ¿Se sigue? Buenísimo. Bien. Pertinente lo que nos dice ahí Gabriel. Claro. Esto es una manera de cumplir también con nuestro criterio racional. Fíjense cómo a su vez uno no puede escapar, pero también porque tiene valor ese tipo de criterio. Ahora, el problema es cuando se establece que el único criterio válido es ese. Pero bueno, discusión para otro momento, ¿no? Pero se está entendiendo ahora, bárbaro. Me chiflan, así como me dice Gabriel. Sí, Gabriel. No, buenísimo que esté entendiendo, genial. Pero buenísimo. Descartes plantea dos argumentos principales, uno ontológico y otro epistemológico. Acá me voy a priorizar más que nada el primer argumento ontológico, pero sobre este concepto. Dualismo. Pensemos como dos perspectivas para pensar. Y cuando hablamos de dualismo, en el caso del Descartes, hablamos por un lado la mente y por otro lado la resistencia, que sería el cuerpo, lo extensible, la existencia y demás. Estoy haciendo una simplificación, porque me escucha cualquier filósofo seguidor de Descartes y nos mata aquí en el acto. Pero bueno, estamos haciendo una simplificación para después religar. Aclaro. Bien. Este primer argumento, que es ontológico, pero más que nada es dual, Descartes afirma que la mente es de una sustancia muy distinta al cuerpo. Esto permite a la mente estar indeterminada, incondicionada por un cuerpo y agrega un territorio. ¿Qué sucedería, dice Ramón, si la mente fuera de una sustancia similar al cuerpo? La principal implicancia sería que se desmorona la afirmación de un yo humano que puede producir un conocimiento equivalente al ojo de Dios, quiere decir objetivo, neutral, universal. Sin el dualismo ontológico, la mente estaría localizada en un cuerpo,
en un mundo. Por ende, no existe una producción de conocimiento no situado objetivo neutral. Y eso que todavía ni entramos en el género, imagínense. Estamos hablando de un cuerpo y un territorio, en un mundo. Y el segundo argumento, Descartes, que inclusive es mucho más, para mí, seductor para pensar que el epistemológico, asevera que la única manera que el yo pueda alcanzar la certidumbre, la certeza, en la producción de un conocimiento es por el método solipsismo. Vamos a traducir por ahora, que eso también tiene muchas discusiones. El método solipsismo como una meditación cartesiana. Háganse de cuenta que don Descartes estaba frente a un espejo y decía, bueno, ¿de qué estoy totalmente seguro? El pensador de la duda, el gran pensador de la duda. ¿De qué estoy dudando? Es una certeza que llegó a través de un método que lo hacía en soledad. Métale una comilla a eso. Con el método solipsismo, el sujeto plantea y responde preguntas en un monólogo interno hasta que llegue a la certeza en el conocimiento. Gracias, Gabriela, ahí por esa subrayado el concepto. Y ahora volvemos a relacionar todo lo que se ha dicho sobre Descartes con la crítica que hace Ramón Grofowel. La división sujeto-objeto, la objetividad entendida como neutralidad, sigue siendo el criterio y el método usados para la validación de los conocimientos en la disciplina de las universidades occidentalizadas. ¡Oh! O sea que yo para reconocer una disciplina tengo que partir cuál es su objeto de estudio. Pero se dice muy poco el sujeto. Este es un tema que el giro de colonial... ¿Podés repetir eso? Que me parece súper importante. Sí, sí. Que acá dice, subrayo primero lo que menciona Ramón Grofowel. La división entre el sujeto y el objeto, la objetividad entendida como neutralidad, sigue siendo los criterios y métodos usados para la validación de los conocimientos en la disciplina de las universidades occidentalizadas. O sea que seguimos definiendo a una disciplina científica o no. Voy a ser un poco más irónico. ¿Le otorgamos un financiamiento a un proyecto o no? Respondiendo, teniendo en cuenta, más que nada, su objeto, y el sujeto queda por fuera. Y cuando decimos por fuera, queda el cuerpo, el territorio, quedan las emociones por fuera. Todo eso no es objeto de financiamiento. Inclusive podemos discutir acá largamente cuáles son los conocimientos estratégicos para el desarrollo de un país o el modelo de desarrollo. Pero no abramos esa ventana para que vean las implicancias del texto o lo que se está poniendo en juego acá. Sigue Ramón Grofowel y dice, cualquier conocimiento que pretenda situarse desde la corpopolítica, o sea que le estamos dando un cuerpo a la política, del conocimiento, ahí aparece Fanon, otro gran representante del giro de colonial, aunque algunos lo ponen en el postcolonial, no vamos a entrar en esa discusión, o la geopolítica del conocimiento, a partir de dónde se construye el conocimiento, qué continente, qué territorio, qué nacionalidades, etc. Dussel aparece ahí en el año 77, en oposición al mito del conocimiento no situado, o sea que ya considera el conocimiento universal, objetivo, neutral, como un mito acá Ramón Grofowel. Pero si hay una oposición entre este conocimiento y el mito del conocimiento no situado, se desecha el otro conocimiento por ser subjetivo, sesgado, inválido, relevante, y no se le acredita un criterio de verdad. O se lo desacredita como hay una subordinación de los conocimientos. Cuando digo los conocimientos, no solamente estoy hablando de disciplina, estoy hablando de saberes en el sentido que lo utilizó Gabriel recién. Hay conocimientos que no están capturados o encerrados en una disciplina, ni en un objeto, ni en un sujeto, pero también conforman saberes. Y ahí hay que en la universidad, o la pluriversidad, que vamos a ver más, tiene que entrar en discusión, en diálogo con esos conocimientos que son parte, digamos. Y ahí aparece creo que fue Gabo, la doxa, otra manera de entender los saberes. O podríamos denominarlo de otra manera. Pero aparece ese lugar de subordinación. Ahí señala, perdón, ahí tomo un traguito de agua, estoy mal hoy. Dussel nos plantea, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad política, económica, histórica, culturales, para que alguien, a mediados del siglo XVII, produjera una filosofía que pretende ser equivalente al ojo de Dios? ¿Quién habla? ¿Desde qué cuerpo política de conocimiento, geopolítico de conocimiento lo hace? Dussel responde en el 2005, pero tiene otros antecedentes, no importa. El yo pienso, luego existo de Descartes está precedido de 150 años de yo conquisto, luego existo. Acá hay una discusión con la modernidad, todavía no saldada para el giro de Colonia. El yo conquisto, que sería yo conquisto, es la condición de posibilidad del ego cogito, del pienso, luego existo de Descartes. Según Dussel, la arrogante idolátrica pretensión de divinidad
de la filosofía cartesiana viene de la perspectiva de alguien que piensa a sí mismo como el centro del mundo. ¿Por qué? Porque ya conquistó el mundo. ¿Y estamos hablando de Descartes acá? No. Fíjense lo que dice Dussel. ¿Quién es este ser? Por eso la colonialidad se da en el ser también. Según Dussel, el ser imperial. Después de conquistar el mundo, los hombres europeos, hago paréntesis, hombres también por extensión a Estados Unidos, según Galeano y otros, alcanzaron cualidades divinas que les daban un privilegio epistémico sobre los demás. Esa lógica de genocidio-epistemicidio son los nuevos fundamentos de conocimiento en el mundo moderno colonial. A partir de estos 4 genocidios. Y acá había una preguntita. ¿Cuál es el genocidio mundialmente más conocido? Primera pregunta. ¿Cuál es el genocidio mundialmente más conocido? A ver, el primero que se le viene a la mente. El de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Contra el pueblo judío, entre otros. El holocausto nazi, Alejandra, muy bien. Las 2 bombas atómicas. Ah, mirá qué referencia. ¿Y cuánto conocemos de las 2 bombas atómicas? Lo que predomina, mundialmente más conocido, ¿te parece más el de las 2 bombas atómicas o el genocidio contra el pueblo judío cometido por los nazis? ¿Qué les parece? Más conocido estoy hablando, no digo que no sea genocidio ese. No sé cuál, es decir, al que le llaman genocidio, sí, seguro es al nazi. Pero Estados Unidos mató mucho más civiles que los otros. Exacto, es una discusión. Yo no quiero entrar en la discusión de si esto es o no genocidio. Yo creo que también es un genocidio. A lo que voy, el mundialmente más conocido. ¿Cuál es el genocidio que más conocemos? La mayoría y nomás. Ah, mira, aparece el armenio, que es más reciente. Bueno, ahora lo reconocido. Pero aparece contra el pueblo judío. ¿Qué filosofía se generó a partir de ese genocidio? Yo les doy unos datos ahí. Tiene que ver el existencialismo. O sea, la existencia se pone, el territorio, el cuerpo, vuelve de nuevo a tener sentido cuando se había dejado de lado, por un universal. Claro, aparece Heidegger. Tenemos acá hay un lector bien profundo sobre algunas cuestiones filosóficamente. Muy interesantes. También los aportes que están dando, recuerden que la filosofía es muy plural, ya hay distintas maneras de entenderlo. Aparece el existencialismo. ¿Y por qué no se generó antes? Si la existencia de otros pueblos que habían sufrido genocidio también podría haber generado un pensamiento. Les pregunto, ¿por qué no se genera una filosofía que proteja la existencia antes del genocidio que cometieron contra los pueblos nazis? Contra el pueblo judío. ¿Por qué creen? Por la mediatización. Bueno, hay un importe importante. ¿Cuántas películas se han hecho por parte de la industria cinematográfica tan neutra que es, ¿no? Para contar la historia, y nunca cuenta, por ejemplo, o por lo menos cómo lo cuenta, el genocidio en relación a las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. O por lo menos quiénes son los malos y quiénes son los buenos, queda claro en eso. Bien, crisis que generó un horror de la Segunda Guerra Mundial, perfecto. Bien, pero la pregunta ahí, un poco quiero, si se quiere obligar, es por qué de repente, ahí vuelvo a Ramón Grofowel, conocemos muy poco de los genocidios contra los musulmanes y los judíos en la conquista andaluz, en nombre de la pureza de la sangre. Fíjense, mire, todavía la categoría de una discriminación racial no ha sido todavía conceptualizada, pero miren, fíjense cuáles eran una de las ideas para atacar a los musulmanes en territorio, que hoy conocemos el territorio español. La pureza de sangre. Fíjense el periodo de reconquista en manos de territorios en los musulmanes. Va del 711 al 1492. Miren ese año, por eso lo pongo bien en rojo. Se inicia la conquista de los cristianos de las montañas del norte, península, al norte de Andaluz, cuyas fronteras fueron progresivamente empujadas hacia el sur. Bueno, pueden aparecer estas ideas bien tan potentes, metáfora sur-norte, hasta la toma de Granada por los reyes católicos en el año 1492, del territorio hispano, bajo poder de los musulmanes. Se puso fin al poder islámico en la península ibérica, aunque la mayor parte de la población musulmana quedó en la península. Ahora, ¿cómo quedó? Subordinada,
conocemos bastante de algunas. Estoy pensando en la arquitectura de los pueblos musulmanes en territorio español, ¿no? Pensaba cómo queda representada, cómo queda subordinada, capturada y demás. Pero hay otros genocidios que tampoco conocemos muy poco, o ya me parece que se está concientizando un poco más, que es contra los pueblos indígenas primero en el continente americano, luego en los orígenes en Asia. No solamente una conquista, un genocidio que va en contra de otra cultura por la fuerza física, la violencia, sino simbólica, y es la más efectiva. Por ejemplo, con el genocidio contra los africanos. ¿Cuánto sabemos del genocidio de los africanos? Con el comercio en cautivo y la esclavización en el continente americano. ¿Cuánto sabemos de los genocidios contra las mujeres que practicaban y transmitían conocimiento europeo en Europa? Quienes fueron quemadas vivas, acusadas de brujas. Bueno, estos 4 genocidios epistemicidios son los que menciona Ramón Grossweber como constitutivos del nacimiento de las universidades occidentalizadas. Fíjense, volviendo a Ramón, la primera universidad de América surge a finales del siglo, miren el siglo XVI, en el Imperio Español, a través de la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 12 de mayo de 1551, Perú. Las universidades occidentalizadas internalizaron, lo asociaron, desde su origen la estructura epistemicida racismo y sexismo, discriminaciones racistas y sexistas, creada por los 4 genocidios mencionados recién. Tal estructura de conocimiento eurocéntrico se volvió parte del sentido común, se naturalizó. Se considera normal que solo hombres occidentales en 5 países constituyan el canon del pensamiento de todas las disciplinas académicas de la universidad occidentalizada. No hay escándalo en ello, dice Ramón, porque son un resultado de estructuras de conocimiento racista, sexista, epistémica, normalizadas del mundo moderno colonial. Y que no hemos adquirido, según Ramón Grossweber, yo podría coincidir, de una manera crítica, acrítica, no crítica. Las personas con falta de racionalidad, y ahí meten todo lo subalterno al hombre racional, eurocéntrico y demás, con ciertas características, estaban epistémicamente excluidas de la estructura de conocimiento de las universidades occidentalizadas. Es a partir de estos supuestos que se funda el canon del pensamiento en estas universidades. Si las universidades occidentalizadas son conscientes de la consecuencia de los epistemicidios a partir de la modernidad, dejarían de ser, primero, occidentalizadas y universidades. Y esto sí que es muy contracultural. Y pasarían a ser una universidad occidentalizada a una pluriversidad transmoderna de colonial. Y esto está muy en comunidad, si querés, o en comunión con la idea de pluriversidad. Perdón, de multiversidad de Edgar Morin. De hecho, en México existe la multiversidad del pensamiento complejo en honor a su nombre, ¿no? Y que tiene, digamos, habría mucha comunidad. No he seguido porque... Ay, perdón, me perdí el chat un poco. Bueno, cualquier cosa me avisan. Sí. Bien, vamos bien. Vamos bien. Cualquier cosa, si no se entiende, como dice muy bien Gabriel, si hay algo que queda ahí haciendo ruido y demás, por favor, lo comparten. La idea, aclaramos con Gabriel, esto no queremos imponer ninguna postura académica, solamente poner a consideración de ustedes justamente para que ustedes puedan ver en qué les puede resultar significativo poder trabajar en ese sentido. Es más, antes que me olvide, ya sigo con un pequeño aporte, porque hasta aquí ustedes me podrían decir, bárbaro, pero estamos pensando mucho de la ciencia social. Nosotros no estamos formados en la ciencia social, inclusive lo disciplinar obedece a las ciencias aplicadas o a las ciencias básicas o a ciencias formales, pero no a las ciencias sociales. Pero ahí yo podría, por lo menos, problematizar con Gabriel y decirle, bueno, pero ustedes son profesores y profesoras de una universidad, y esa práctica no solamente se reduce a la lógica disciplinar y técnica de las ciencias básicas o en la que se hayan formado, sino también de las ciencias sociales, que son las que más han aportado al campo de la práctica educativa. En referencia a eso, déjenme compartirles, si quieren, un videíto de un trabajo que hicimos con educadores en septiembre sobre colonización e ideología, y ya continúo, denme un segundito porque me va a olvidar, por si les resulta significativo para poder trabajarlo. A ver, acá está. Ahí se lo ¿Lo vas a envío. compartir para que lo veamos o el grupo de WhatsApp? Es que no sé si llegue con tiempo, prefiero compartirlo en WhatsApp, porque si no... Mientras lo compartí, ¿puedo agregar un Agregue.
una de las cosas que les puede servir en consideración, que para reforzar esto que estaba diciendo Pablo, es que todos nosotros, los que aquí estamos, hemos sido formados en una universidad, universidad que ha seguido los criterios fundantes de esa racionalidad europea a la que se está poniendo en entredicho. Es decir, toda nuestra carrera ha seguido un programa dentro de una lógica institucional, de la cual nosotros hoy también formamos parte, que nos dice cómo hay que enseñar, qué hay que enseñar y qué cosas son válidas y qué cosas son inválidas. Se estableció una jerarquía de conocimientos dentro de nuestra disciplina que nosotros mismos hasta replicamos cuando creamos el programa para nuestras materias, si es que creamos el programa o si hemos heredado un programa. Y si heredamos el programa, ¿nos hemos puesto a pensar de dónde viene ese programa heredado? ¿No? Y acá está, estas son las herramientas que nos está dando Pablo acá de una forma muy precisa para poder pensar, a ver, si nosotros estamos diciendo que esto es conocimiento, ¿qué otros conocimientos han quedado afuera? ¿Qué conocimientos se han anulado y qué conocimientos se han eliminado? Porque una cosa es dejar afuera, pero reconocerlo, otra cosa es anularlo en el sentido de no valorizarlo, y otra cosa es, voy a hacer lo imposible para destruir ese conocimiento que puede poner en entredicho a mi propia disciplina. Nosotros en filosofía eso lo conocemos muy bien porque todo el tiempo filosofía está por ser eliminada de todos los programas. Sí. Así que conocemos muy bien lo que es el epistemicidio. Pero fuera de eso, ustedes que están en disciplinas de la salud, como están en enfermería, las proyectuales, en diseño, arquitectura, o en ingeniería, o en las formales, también tienen toda una parte de este corte que nos está enseñando Pablo, ¿no? Eso quería recalcar como herramienta para pensar su propia práctica en términos epistemológicos. Bien, bien. Y aparte pensar la práctica no solamente desde lo disciplinar, sino en cuanto en el contexto que ustedes desarrollan esa práctica. Y ahí aparece la idea de la universidad, que acá Romina nos plantea una duda muy potente. Romina nos dice, ¿cuál es la definición de universidad? Ahí, antes de hacer una referencia a eso, o pensar con esa pregunta, cuando uno habría que volver a pensar y redefinir el concepto de definición, porque por lo general la definición está muy emparentada con la posibilidad de un solo significado. Ahora pensemos en la universidad, cuando en realidad puede existir varios significados. Pero la universidad, lo que nos está diciendo acá Ramón Grossfogel, es un concepto que está muy asociado al concepto de lo universal, construido desde una perspectiva eurocéntrica. Eso es lo que nos dice un poco Ramón Grossfogel. Y el concepto pluriversal viene a decir, bueno, bárbaro, quizás no solamente haya que pensar con una visión decolonial en relación a las ciencias sociales, sino también a la idea de universidad. Es muy, muy contracultural. Eso es para seguirlo pensando, no lo vamos a resolver, inclusive nos va a trascender nuestras generaciones. Pero son algunas pistas, algunas perspectivas que vamos retomando y que uno puede ir posicionándose. Eso vuelvo a aclararlo. El lugar de enunciación, desde qué lugar uno habla, no solamente disciplinar, sino políticamente, con respecto al conocimiento, desde qué territorio uno habla, eso le va dando mayor compromiso para ver si continuamos en esta tensión entre lo que tenemos que, el deber ser, por ahí quizás colonizador, y lo que queremos ser, quizás otra idea subalterna. En esa tensión estamos todos y todas. Les comento, como muy bien señaló Gabriel, no podemos escapar, pero sí hay lugares de intersticios que hacen al riesgo de repente compartir un texto tan contracultural como este. Espero, Gabriel, que si continuemos en estos cursos, porque si no nos caeremos por el abismo, como señala Natalia. Pero bueno, saliendo desde la perspectiva de nosotros y pensando en ustedes, bueno, a ver qué impacto el giro decolonial les puede favorecer en relación a su enseñanza en las universidades, ¿no? Acá dice Sara, enfermería, por ejemplo, la historia, fundamento que estudian fue lo europeo. Fíjense cómo los planes de estudio se replican y se vuelven a naturalizar como que provienen de un solo lugar. Y corríjame, Sara, si no es así, pero creo que terapia intensiva, comunidad, ha sido creada también a partir de una enfermera. Bueno, ahí podríamos revalorizar el tema del género. Y esto, por lo menos, yo no tenía muy conocido, pero podemos con importancia. Sí, Sara, ¿quiere hablar? Sí, perdón, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, la verdad que hay cuestiones de género y hay cuestiones de, bueno, de que todo lo que nosotros aprendimos fue de la parte europea, todos los íconos de enfermería son europeos, y da la sensación como que en Argentina, en San Juan, en América, no hubieron enfermeros que hicieron historia, no hubo nada, es como todo sucedió allá y bueno, y eso fue lo que aprendimos, hasta que, bueno, por suerte en los planes de estudio agregaron filosofía, epistemología y bueno, por supuesto que trajeron otras perspectivas y otras formas de pensar y de criticar ese modelo. Bien, bien. Una pregunta que nada que ver. Sara Falcón, ¿usted ha sido compañera mía en el Comité de Bioética del Hospital Rawson? Sí. ¡Ay, Sara! Discúlpeme, Sara. Es que esta virtualidad, la verdad que es como jugar al escondido, ¿viste? Sí, tal cual. Pero bueno, ¿cómo está Sara? Sara perteneció al Comité de Bioética, que es un lugar contracultural. Bueno, un placer verla acá, Sara. Me alegra. Igualmente. Bueno, disculpe la disrupción, pero bueno, esto es parte de lo emocional dentro de la práctica. Bien, acá dice, Sara, bueno, sí, buenísimo. Es como cuando se venera todo lo que viene de afuera. Bueno, ahí se genera una discusión con el sentido común, que podríamos hablar largo y tendido también, y en relación a la opinión también con esto. Pero yo lo quiero llevar no solamente a la práctica educativa, sino también a cómo se forman en otros campos. Salgamos un poquito, por lo menos, las ciencias sociales y las humanidades. Y les voy a compartir, este sí es un texto complementario, si quieren lo estudian, si quieren no, que es de estos autores, que cuando yo trabajo en biología, cuando lo trabajo con los biólogos, les encanta, son bastante provocadores, los biólogos y las biólogas. Pero en este caso son biólogos, ahí siempre me lo recriminan. Ah, te faltan mujeres, Pablo, incluir. Es verdad y tienen razón. Estamos en ese proceso. Ahí aparece un cordobés, que es Adrián Mongeau, que es este de arriba, Christopher Andersen, que es un norteamericano, y un chileno, que es Jaime Raúl. Fíjense cómo acá se empieza a dar cierta ecología de saberes en relación a la biología, pero empiezan a haber algunos saberes que están más allá de la biología. Pero no vamos a entrar en ese terreno, pero fíjense cómo se forman en el campo disciplinar y cómo esa formación, a su vez, quizás margina o no conocimientos. Fíjense en lo que nos plantea. Este optativo, está en el texto como complementario. Este es del 2015, ética ambiental, dice, el factor de impacto y la ética ambiental en América Latina ha llegado el tiempo de la insurrección. Se podría argumentar que la meta de elevar el nivel académico de nuestra región se ha llevado a cabo a partir de dos estrategias principales. Una, ir al extranjero para tener formación de posgrado en universidades y centros de investigación de países centrales y regresar a países periféricos de origen para la clasificación ver Wallerstein, fíjense. Esa es una estrategia. Y la otra estrategia es la publicación de artículos en inglés, paper, en revistas de alto factor de impacto, en el de alto factor de impacto. Estos logros de la ciencia latinoamericana recientemente destacados en una edición especial de Nature, y no sé si les suena esa revista, de un gran trabajo de... mirá qué interesante ahí lo que nos toca compartiendo Gabriel, sobre Donna Haraway, bióloga y filósofa, y representante del feminismo, de uno de los feminismos. Mirá, interesante acá dice, ¿por qué el estadounidense arriba? No, ojo, arriba no está. Pusimos a Mongeau, un cordobés. El estadounidense es este, Christopher. Ya como cuestiona, están gaful con eso. Mira. Pero fíjense esto, la publicación de artículos de inglés en revistas de alto factor de impacto, no sé si las revisadas. Estos logros de la latinoamericana, recientemente destacados en una edición especial de Nature. Recientemente hubo un gran descubrimiento y que se publicó acá en la universidad a través de un trabajo de científicos en la Facultad de Exacta de más de 20 años, un laburo enorme, o sea, una vida, podríamos decir. Pero acá hay un fenómeno que veíamos con los estudiantes de filosofía cuando decíamos, bueno, un fenómeno distinto, o sea, un fenómeno a estudiar es el programa de investigación y lo que se descubrió con el agujero de dinosaurio. Y otro, el fenómeno de cuando se publica en una revista de alto fenómeno que se entrecruzan. Y esto es interesante acá lo que nos vienen a plantear. Bueno, ha llevado a algunos editores, dice, revistas a postular que el fuga de cerebro de los hombres a los países más ricos ha terminado. Dando el movimiento una nueva época más justa,
de la circulación de Serachi y estos autores dicen. Ay, ¿se cortan? ¿Se corta mucho? Sí, salgo y entro. Bueno, mientras sale Pablo, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Donna Haraway, que yo comenté así como nota al pie, está viva y y tiene unos textos muy interesantes. Tiene un texto que es fácil de leer y súper provocador que se llama Manifiesto Cyborg y que habla justamente de, bueno, qué es el humano, literalmente, ¿no? Discute eso. Y encima hay muchos videos de ella en YouTube Aquí de estoy. Donna Haraway. Buenísimo, Pablo. Ay, Ahí te pusimos disculpen, presentador. gracias. Hoy no es mi día con el audio, pero bueno. Pero fíjense, estos autores decían, bueno, la estrategia rápida decía de elevar el nivel académico, que es formación de posgrado en universidades de países centrales, volver a la periferia, y después publicaciones en revistas de alto impacto. Pero ese reluce es oro y nos dice, no todo lo que reluce es oro, latinoamericanos, medida por en publicaciones científicas, y no por... Pablo, perdón, te interrumpo porque me parece que se te está siguiendo escuchando mal y yo sé que te frustra como a mí, o sea, cualquiera que quiera hablar y comunicar algo y juega sumamente en contra. A ver, acá, ¿cómo me escuchan a mí y cómo lo escuchan a Pablo? Para ver si quizás soy solamente yo o solamente 2 o 3. Ok, bien, entonces se te está escuchando mal, no sé si podés... se desconectó. Ahí va a tratar de conectarse de vuelta. Sí, yo lo estaba. Pero pasa que preguntaba por si me escuchaban bien a mí para saber si una triple B, porque quizás. Buenas, hola. Hola, Pablo. ¿Ahí se está. escucha bien? A ver, Hola, habla ¿cómo y andas? yo te aviso. Yo dejo el micrófono prendido para avisarte si se te escucha mal. Quería hacer referencia a esto de no solamente el campo de las ciencias sociales. Mira, espera, acá dice Paul, me dice Raúl, que quizás si yo presento y vos solamente hablas, te asumo que la lógica detrás es que te va a dar, demandar menos conectividad. Bueno, ahora tengo yo el control del PowerPoint, así que vos decime que cuando cambie y yo cambio. Dale, hacemos así, dale, gracias Raúl. Probemos ahí con la sugerencia de Raúl. Dale, buenísimo. Lo que quería mencionar solamente estos autores, es como en el campo de las ciencias, en este caso también de repente aparece esta dimensión de justicia epistémica y los saberes que quedan por fuera. Ahí señalaban estos autores, los logros de la ciencia latinoamericana, medida por su participación en publicaciones científicas de los países centrales y no por su impacto en la realidad local, solo contribuyó el 3,8% de la literatura científica mundial producida en el 2010. Esto es algo para repensar, por lo menos en el campo de la biología. Son varias las voces críticas de intelectuales latinoamericanos que han puesto de relieve la importancia de no crear solamente una circulación de ideas, sino construir un auténtico diálogo de saberes. Y acá está Boaventura Sousa Santos. Fíjense, este camino nos obliga a evaluar y criticar, superar las relaciones de poder que han creado lo que Boaventura Sousa Santos evoca como metáfora, que esto Gabriel seguramente no trabaja, monocultivo del conocimiento. Subrayo ahora en negrita lo de abajo. El mismo idioma, la misma moneda, viene en el mismo paquete. La imposición, lo que importa, lo que no importa. O sea, son otros criterios, ya no es la disciplina quien lo determina. Esto es el siguiente fragmento. Sea mediante doctorado, por investigaciones científicas, A ver, Pablo, te interrumpo una vez más. A ver, ¿cómo lo están escuchando, Pablo? ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Bien. Porque uno da, por supuesto. En corto. Qué suerte. Igual justo los últimos 15 minutos te juega en contra. Ahora, ¿me escuchan ahí? Hola. Claro, eso se te corta y se te escucha bien. Pone un micrófono. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí se te escucha, a ver, habla, sea mediante doctorados, que estabas leyendo recién. Bien, que una de las estrategias
Ahí se escucha. He puesto un micrófono de porquería, pero es un micrófono al fin. No, que le señalaba que estos autores mencioné ese. Ahí sí se escucha, buenísimo. Sea mediante doctorado o por el referato de publicaciones científicas, los paradigmas científicos dominantes y todo el background de la cultura académica de países centrales desplaza o anula los saberes locales. Además de la terciarización de la educación de posgrado, puede aplastar también el esfuerzo autóctono. Y esto, el CONICET ha hecho varios trabajos a favor. De hecho, estos 3 autores son parte de programas del CONICET. ¿Podés ir a la siguiente? Sí. Buenísimo. Miren acá uno de los fragmentos, con esto termino, ¿no? Y quiero escucharlo. Y escucharla. Dice, las dudas sobre el uso de factor de impacto ha dado lugar a una creciente desconfianza en toda la comunidad científica. Y por esto lo subrayo. En una reciente entrevista, el 71% de investigadores entrevistados admite que ellos, a sus colegas, pueden engañar a los sistemas de evaluación en sus instituciones. Y mi pregunta es, ¿por qué habría que engañarlos? ¿Por qué habría que engañarlos? Fíjense, podríamos encontrar una respuesta acá en lo que dicen estos autores. En recientes declaraciones criticando la métrica, o sea que hay un número de factor de impacto, advirtió que la precisión selectiva del factor de impacto y otros indicadores han cambiado negativamente la manera de hacer ciencia, ya que publicar muchos trabajos, eso lo repito, ya que publicar mucho trabajo, no es un solo trabajo, sino mucho trabajo, por eso habla de métrica, en revistas de alto impacto, se ha convertido en un fin en sí mismo. O sea que investigar ya no importa, sino lo que importa es publicar en revistas de alto factor de impacto. Una encuesta realizada por Nature, revelada que el 51% de los encuestados admitió haber modificado la manera de hacer ciencia como una respuesta a las nuevas presiones de evaluaciones. ¿Y de dónde vienen esas evaluaciones? Ahí señala, para finalizar, en Argentina, de manera similar, los científicos debieron cambiar sus estrategias de trabajo científico para poder cumplir favorablemente con las normas de evaluación reinante. Y quiero decirle que quizás nos resulte familiar esta situación en el mundo académico a nosotros. Pertenezcamos a la academia y el CONICET o pertenezcamos solamente a la academia, porque hay una lógica y una métrica y quizás colonizadora y que también está emparentada no solamente con las ciencias sociales, sino también quizás con otro tipo de ciencias, con las naturales. Exacto, acá Ana nos dice en el chat, lo que importa es la cantidad y no la calidad. Recuerdo ahora quién, hubo un premio Nobel, dice que si yo tuviera que volver a ganar el premio Nobel, con la cantidad de paper que tengo que publicar por año, no lo ganaría nunca. Y eso es una crítica muy profunda. Y después, bueno, dice, ¿por qué es un problema ambiental? Ya nos tenemos en el campo de las ciencias naturales. Pero, por ejemplo, se le asignarían menos recursos a una investigación que otra si tenemos mayores cantidades de paper y demás. Quiero decirle que todos supuestamente tenemos que ser categorizados. Bueno, ¿cuáles son la lógica y los criterios para categorizarnos dentro del campo de la academia, pensando en la universidad? Paro aquí y los escucho, porque me imagino no han tenido ni un momento de pausa, ha sido mucho lo que se ha ido trabajando y me interesa escuchar finalmente dudas, inquietudes, insultos, como dicen. Acá dice Raúl, tal cual Gabriel, te pagan por publicar en la temática que a ellos les resulta representativa investigar. Y claro, si bien soy Pablo que está hablando, pero no hay problema. No, se refería al texto anterior. Eliana, lamento tener que retirarme, interesantísima la clase. Y sí, ya estamos finalizando. Luego recuperaré estos minutos. Estamos terminando, Eliana, así que no sea problema. Nos conocemos en la próxima, seguramente. Bueno, mientras vamos despidiendo a Eliana, preguntas, inquietudes, insultos, dudas que quieran acá. Colores. Mapas, símbolos. Me gustó ese mapas. Y micrófonos, si quieren. Bueno, ya la próxima vez nos vamos a ver presentes y voy a tirar toda esta computadora y micrófono. Sí. Ay, Marianela parece que iba a decir algo. Sí. ¿Marianela? Sí, estaba pensando un poco, porque justamente hoy estaba hablando, estuvimos en la feria educativa, ¿viste? Que está en el Queen. Ah, sí. Bueno, y estuvimos con otra compañera también que es docente y que el año pasado pidió el ingreso a carrera de CONICET. Y uno, bueno, y justamente esto que vos decías, ¿no? De que te pagan por publicar y que todo. Y inclusive investigadores nuestros, argentinos, se han dedicado a decir, che, la verdad que no está bueno el sistema como funciona, ¿cierto?
Pero Claro. cuando vos te postulás para los ingresos a carrera, de hecho, esta chica no entró en la convocatoria del año pasado, y parte de del dictamen era justamente todo muy lindo, pero le faltan publicaciones en especial internacionales. Y vos decís, Exacto. es tristísimo. Es Sí. tristísimo. ¿Entendés? Que te digan, no, tenés que publicar, básicamente te dicen, tenés que publicar más en Q1, tenés que publicar más en inglés. Y es como, todos sabemos que vamos corriendo detrás de esas publicaciones. Claro. Y somos evaluados, o sea, la calidad de nuestro trabajo es evaluada de esa forma, dependiendo de cuántas publicaciones y dónde las hiciste, porque es eso también. Internacional también es publicar, bueno, en mi caso que somos de geología, no sé, publicar en la Andean. La Andean Geology es una revista que es de Chile y que está indexada y qué sé yo. Pero claro, no es lo mismo publicar en la Andean, que es Q3, que publicar en, qué sé yo, JSAMES, que es Q1. Entonces, y son revistas que son digamos, de la zona, son sudamericanas. Y es terrible que te digan, no, bueno, tenés que publicar, no sé, qué sé yo, en Sedimentology, bueno, no sé dónde, que son todas Q1, que son todas en inglés, y que te dejen afuera por eso. Yo entiendo que hay, bueno, una línea de corte, y bueno, el sistema de CONICET es muy, muy bueno y muy malo a la vez, ¿no? Con el sistema, con el embudo que se arma para el ingreso. Pero es como contradictorio en algún lugar. Porque quieren que hagas ciencia de calidad, que hagas buena ciencia, que representes bien a tu país, pero si no tenés mínimo 3 Q1, olvídate. Entonces es como, gracias, pero no gracias. Claro. Inclusive esto que te sucede a vos, Marianela, pues tiene que ver también con cierta jerarquía de algunas disciplinas. Porque sí es necesario aclarar que para el desarrollo del país, más allá que el desarrollo es un concepto a problematizar, pero digamos, no lo problematicemos, ¿no? Digamos que es necesario por ahora, ¿no? El desarrollo en ciertas condiciones. Pero hay conocimientos que son más estratégicos que otros, entonces se le asignan menos recursos a unos por sobre otros. Bueno, y aquí es un problema que tiene que ver con la inquietud de Ivonne, creo. ¿Qué pasó con el impacto ambiental? Estos autores dicen, bueno, justamente una manera de discriminar los conocimientos es asignarle ese recurso, más o menos. Bueno, a aquellas investigaciones que no tienen cierta cantidad de publicaciones y en realidad no se fijan en la investigación, pero sí en la cantidad de publicaciones, se le asignan menos recursos. Estoy haciendo una simplificación, es mucho más profundo. Pero quiero decirle que también hay visiones críticas a esto dentro del CONICET. De hecho, estos autores son muy críticos y son conicetistas los tres. No, claro. Para ir, digamos, teniendo una línea de esperanza. Sí, Marianela iba a decir algo más, disculpe. No, perdón, es que igual dejé el micrófono abierto y no me di cuenta. Ah, bien. Pero, no, digo, me parece como eso, lo que vos decís justamente, que es como que todo el sistema igual es, digamos, criticable en algún lugar. Es como esto mismo que nos pasa a todos a nivel mundial, o sea, a todos los que hacemos investigación a nivel mundial, que tenés que pagar para publicar un paper y no podés acceder a tu propio paper. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros nos dan un subsidio para hacer investigación, tenés que pagar para publicar, o sea, a menos que busques revistas en donde no tenés que pagar, pero si no, existe la posibilidad de pagar para publicar tu paper, pero vos mismo no podés acceder a tu paper, digamos, ya una vez que está, digamos, porque pasó por edición. Claro. O sea, tenés tu manuscrito aceptado y toda la pelota, pero vos mismo no podés acceder, tenés que pagar $30 para acceder a tu paper, y es como de locos. Claro. Ahí y se también está es parte del sistema. Sí, Gabriel, iba a decir. Para ir en esta sintonía y conectarlo también con nuestro trabajo docente, ¿no? Exacto. Que también es lo que nos preocupa. Hace unos años, en una época donde no existía la cuarentena, en la cátedra de epistemología de la Facultad de Filosofía, con quien la dictamos, que era Anaya Ponce y yo, teníamos un ejercicio que se llamaba, el ejercicio se llamaba Ciencia Bien Organizada. Y le dábamos a los estudiantes que eligieran entre 10 proyectos científicos a cuáles financiarían, pudiendo financiar solamente a 3. Entonces tienen 10 proyectos a elegir, ¿no? Y podían financiar solamente 3 y tenían que dar sus argumentos. Entonces elegían, ¿no? Y la forma tradicional de elección era elegir los modelos clásicos de investigaciones científicas, que son los que
fue señalando Pablo, o la manera de entender. ¿Qué se revelaba con eso? Primero, que una vez que hacían el experimento le contábamos la trampa, que esos 10 proyectos sí estaban financiados, ya estaban financiados y eran proyectos reales, ¿no? Nosotros no lo habíamos inventado. Y segundo, que la lógica, el criterio de decir a dónde va la plata, genera un verdadero problema de qué tipo de ciencia uno quiere producir y qué tipo de científico quiere o científica quiere producir y qué tipo de conocimiento quiere generar que represente al lugar donde se produce. Entonces uno ve que en Argentina se produce un tipo de conocimiento que trata de emular y trata de reproducir un modelo de conocimiento europeo. Y los efectos de eso, siempre tienen una cuestión muy curiosa, que es que se produce una ciencia que no se puede aplicar en Argentina, sino que se tiene que exportar. Entonces aparece una situación de que acaba acá, que señalaba Pablo, de la ética ambiental. El tema de la ciencia que yo produzco ¿está en sintonía con mi territorio o no está en sintonía? El desarrollo o la gente que yo formo, ¿está en sintonía con el lugar donde va a trabajar o no está en sintonía? ¿No? ¿Se entiende? Entonces, ahí está el tema. ¿Cómo financiamos o porque nosotros a lo sumo somos profesores y no financiamos, pero fomentamos cultural y cognitivamente una manera de trabajo? Claro. Bueno, ahí está, asomando lo que plantea Gabriel, la idea de que trabajó bastante Boaventura, que es la idea de justicia epistémica. ¿Cómo establecer justicia epistémica entre los saberes? En instituciones oficialmente que legitiman esta la masa crítica y demás, con todo lo que significa con respecto a la universidad. Pero bueno, acá también mencionaban, por ejemplo, Natalia en el chat, es que ese sistema es objetivo y anula al sujeto. Bueno, cuando está diciendo objetivo, está diciendo muchas cosas, universales, eurocéntrico, occidental, y los beneficiados, o los sujetos que están invisibilizados, y beneficiados, siempre son los mismos. Y a otros sujetos periféricos, digamos, se beneficia muy poco. Ahí veíamos algunos porcentajes. Pero son temas muy potentes que, pensando también en el trabajo, porque esto nos llevaría un largo rato y se están retirando algunos, también lo pueden conectar y pueden ser utilizables para presentar el trabajo final del curso, digamos. Pero me parece que podríamos seguir trabajándolos en otro momento, inclusive quizás en un proyecto. Vivimos en colonización, nos dice Ivonne. Bueno, pero hay rupturas, Ivonne, hay escapes, líneas de escape. Eso mismo quería decir, perfecto. Otro tema por ahí que yo quiero aportar por ahí, haciendo empatía hacia el lado de los estudiantes, son el tema, esta cuestión de las movilidades estudiantiles, que me ha pasado de estudiantes de ir a hacer un semestre a México o a otro lado del mundo, y cuando vienen acá no se les reconoce lo que hicieron afuera, o viceversa, gente que viene acá y vuelve a su país de origen y no reconocen porque o no están certificados, no tienen el aval de la Unión Europea o de la Comisión Iberoamericana, y digamos, o incluso uno cuando hace algún curso de capacitación afuera, de formación, sucede esas cuestiones como diciendo, a ver, está firmado por el Comité de la Haya, no, exacto. Esto bueno, ahí hay otro argumento. ¿Por qué tiene que una institución que habríamos que trabajar, que reconoce títulos en la Haya? Habría que rediscutir eso. No voy a entrar en ese territorio ahora, pero ahí hay un tema. Es más, así como recién mencionaba la idea de metáfora al sur y al norte de Gabriel, con respecto a la centro y periferia, vamos a pensar, no solamente hay centro y periferia con respecto a los saberes, sino en la relación práctica educativa entre estudiante y docente, no solamente cuando uno externaliza su formación, que es lo que está mencionando Gabo, sino también en la relación. A veces uno sin querer se puede poner en el lugar de centro, porque hay un argumento de autoridad deontológica que no vamos a entrar ahora, pero si queremos hacer un diálogo de saberes, tenemos que poner un diálogo horizontal. Y eso a veces no es tan habitual o tan fácil de llevar entre estudiantes, podríamos decir periféricos, y docentes como argumento del centro. Ese abre un terreno enorme ahí. Y bueno, ¿qué hacemos entonces, profe? Dice, oye, no es sencillo atender la periferia, siempre uno intenta hacer sistema. Sí, Gabriel.
Cristian, hay múltiples propuestas. Es más, en el próximo encuentro nosotros vamos a darles unas herramientas que puedan aplicar, pero fuera de las herramientas de la próxima clase, hay una filósofa política muy conocida, Judith Butler, que dice algo muy interesante que va de la mano con lo que señalaba Ivonne y con lo que dijo Pablo, que siempre había... ¿cómo era? No dijiste fragmentos, fracturas. Fracturas, bueno, uno claro. de los conceptos interesantes es el tema de las jerarquías. Claro, que Judith Butler dice lo siguiente: nosotros estamos sí replicando, repitiendo, emulando una normativa, una forma de trabajar y de producir conocimiento. Pero hay que entender que nosotros los humanos no somos perfectos, no somos máquinas de replicación exacta. Entonces, sea por voluntad o por falta de voluntad o por error, nos equivocamos a la hora de replicar. En esa equivocación, en ese error, se demuestra cotidianamente que hay posibilidades de cambio y de modificación y de variaciones. Ya hay un momento de espontaneidad y de modificación o de alternativa dentro de nuestras propias prácticas, por más que replicamos prácticas colonizadoras. Entonces, hay ya, digámoslo así, sumamente denso filosóficamente, una libertad ontológica que nos permite generar alternativas significativas de producción de conocimiento. Claro que es más efectivo si lo tomamos de forma personal o nos responsabilizamos de esa libertad. pero está ahí. No, claro, no ahí es, sumando no lo es que una dice anulación de sentidos. La idea de Gabriel, y capaz te aporto ahí, Gabriel, que trabajas mucho las metáforas, en algunos textos muy periféricos que he trabajado y he publicado, me he presentado como una mancha de humedad que se filtra. Es más, acá con Gabriel no estamos filtrando, digamos. Sí. Pero es un espacio coyuntural en donde es un espacio de bisagra. ¿Vieron las bisagras? Por ahí nos estamos filtrando y estamos tratando de problematizar esta idea de solamente reproducir, sino también de transformar. Y por ahí con la pregunta de Cristian, creo que era, ¿qué hacemos entonces? Es una muy buena pregunta para trabajarla en un examen final en el trabajo. A ver, Claro. ¿qué haría Cristian? ¿Qué haría Cristian en su disciplina para poder, dentro del dictado de su materia, generar un cambio epistémico, por lo menos para el cursado de los estudiantes, que son los futuros representantes de tu propia disciplina? Porque uno solo no puede, tiene que hacer un trabajo colectivo con sus estudiantes, sus colegas, ¿no? Es algo que, bueno, como decía Pablo, se piensa de forma colectiva. Exacto. O sea, uno aprende más y lo hace. Siempre va a faltarnos algo, pero la pluralidad te da una perspectiva mucho más grande. Bueno, ya no sé, ya son por las dudas. No, sí, que se vayan retirando. Yo le había escrito que vayan retirando tranquilo, que respondíamos las dudas, consultas así de onda, pero no. Exacto. Bueno. Me escuchan, ¿no? Yo sigo con el micrófono de porquería. Se te escucha perfecto. Perfecto. Pues ya me voy a comprar un micrófono mejor. Ese te salvó la papa. Sí, si vieran lo que es el micrófono. Y bueno, y el viernes nos vamos a tener que ver y traer sanguchitos y cosas por el estilo. Exacto, para trabajar y hacer despedida. Ahí me sumo al reto, dice Martín. Muchas gracias por el tiempo. Se retiran, buen fin de Romina. Y ahora escucho Bárbaro. Justo al final, o sea, no escucharon nada. Gracias a ambos, gracias Marianela. Sí, Alejandra en filosofía, sí. A las 18 horas, aula 6. Exacto. Traigan sus libretas para dibujar, que los voy a hacer dibujar. Eso. Bueno, gracias a ustedes también. Sí, gracias por tener las ganas y la energía de estar hasta esta hora. Y la confianza, ¿no? De plantear esto. Así que gracias, Romina. Mariana ya se están despidiendo. Ya no quería más nada. Sí, está muy gracias, bien, Catalina. Fin de semana largo, es verdad, Alejandra. Sí, es verdad. Vaya que... Yo me enteré hoy. Yo también, vaya que el lunes ya tengo laburo. Muchas gracias, Ana. Gracias, Natalia. Ya se están yendo. Cualquier duda, ya saben, pueden escribir por el grupo de WhatsApp. Ahí también tratamos de contestar todas las dudas. Exacto. Adriana, Natalia. Bueno, voy a parar de grabar, ¿te parece? Sí, disculpa, me olvido yo. No, yo también, pero pasa que dejé un poquito por si había dudas, cosas así, pero ya nos estamos despidiendo todos.
Ya se están yendo. Ya no